estás, ¿Cómo Shirley? dijiste? Hola, Sebastián. ¿Qué, cómo estás? Hola, Melissa Gay. ¿Cómo te ¿Bien va? o no? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo Súper dijiste? bien. ¿Qué tal tu ¿Qué viaje hiciste con el fin de Renier? semana? ¿Por qué tan perdido? Se borró. Es que tampoco tengo que aparecer. ¿Por qué tan perdido, querido infeliz? Hola, perdido. Hay rumores de ti, hay rumores. Se le perdió, Fuertes rumores se le de perdió ti, el que cargador. andas súper perdido los fines de semana, que no sabemos dónde es que te estás metiendo. Es que ya, Sebastián, ya no puedes tener ¿Que vida te quedas privada dormido tampoco. o qué es que lo que pasa? Ah, yo no puedo tener vida privada entonces. Sí, No, Por favor, respete. ¿Quién será? Ey, chiquita. Oye, pero qué bonita polera. Qué Vaya. Un poema, tengo un poema para Melissa. Adelante, estás en la silla de Donday, por favor. Deleítanos. ¿De quién? Dice Melissa, Yo- para ti. ¿De Habla quién? un poquito más duro, mi amor. Yo soy tu Romeo y tú eres mi Julieta. Y yo lo que quiero es comerte completa. Bueno. Uy, subiendo. Somos amigos especiales. Otra vez. Ay, tan Ya lindos. une ¿Cómo así. va ese? Interesante. ¿Cómo Somos vas a ir amigos directo por Andreina? Tú sales conmigo, Mira, solo somos primero te quería decir que me encanta tu flow de hoy, tienes No, flow de artista. Divino. Flow de artista. Segundo, y respondiéndote lo que escuché, Exacto. no es pura boca, hoy simplemente me sentía mal y no iba a venir, por eso no hubo lunes de detalles, pero al final sí vine. Y prometo recompensárselos el lunes de detalles. Simplemente a mí el fin de semana estuve un poquito ocupado pensando en otras cosas. Que se traslade a martes de detalle. Te queda más lindo a ti. ¡No! Que no me sale, este está roto. Un día este fin de semana que pasó, me doy cuenta que Andrés sube una historia atacando a Andreina directamente. Yo siento que cuando se dieron cuenta de que iban a salir nominados, dijeron, no me paro ahí. El ego es muy grande. Parece que a Andrés le encanta hacer ese tipo de cosas, de coger los problemas y llevarlos a las redes sociales, porque así también fue con Donday y le cayeron una avalancha de millón hate y ahora conmigo. No meterse con la familia, que es lo más delicado, siempre lo digo. Métete conmigo, tírame adjetivos, tírame todo lo que quieras, pero no con mi familia. Así como tú dices que me falta ser dulce, que me falta ser... ¿Qué más me dijiste? Noble, menos soberbia. Directamente de Ecuador. El némesis de Donday. Me huele a que se van a quebrar muchas parejitas esta semana otra vez. Hablar mal del otro hombre, a la misma mujer. Eso es una competencia sucia. A nosotros nos llamaste tontos. Voy a ser mentiroso porque me caracterizo por ser muy frontal. Si eso es manipulación, caí en mi propio juego. Este anuncio es muy importante, así que pongan mucha atención. Por lo tanto, obtiene su tercera tarjeta amarilla, lo cual se convierte en tarjeta roja y en descalificación automática. Sería muy hipócrita de mi parte saludar a una persona que estuvo hablando mal de mí. Conozca a las personas antes de mencionarlos o comentar, porque hablaste de nosotros y hablaste de las chicas también. No se dejen manipular, demuestren que son inteligentes y saquen a ciertas personas que los están influenciando. Esta semana sonará el gong. Muchas cosas van a cambiar. Hey, aplaudamos por la nueva campaña de Andrés y Mare. Gracias por su camiseta, definitivamente la rompe. ¡Qué envidioso! Pero, o sea, pero es bueno, una campaña. Ya, porque tú no tienes con quién hacer campaña. No. Lo que pasa es
es que si Se hacemos... veía tranquilita, pero afiladita. Está que se rió. Dale, dale, Seba. Si hacemos campaña, la verdad le ganamos a todo el mundo. Entonces. Los Sebasley. Yo nada más quiero saber, Los Sebasley. quiero saber por qué pusieron bailando nuestra historia y no pusieron compañeros de vida. ¿Qué dice? ¿Qué dice la historia? Porque bailando nuestra historia es lo que yo me tatué. Ay, pero párate que no se ve, no se ve denunciado. Modérala. Exhíbelo, En la pasarela número 1 tenemos... Mare, párate también, párate. Andrés Salvatierra. Para poder observarlo. Párate. Bailando nuestra historia de atrás dice... Las chicas de Andrés. Numeral Team Andrés, numeral las chicas de Andrés, o sea, Carla, Andrea. Ay, hay fanáticas que se llaman así. Ok. Hay fanáticas que se llaman. Pues narizón y sonrisa linda. No, si tiene que tener Instagram. ¿Qué dijo? Que si tiene que tener Instagram, para que se busque. No, que sea narizón. Porque yo estoy adivinando lo que tú estás diciendo. Es que tiene la nariz corta, tiene que alargarse la nariz. ¿Qué dijiste? No copia, es que a Frederick le han tumbado la cuenta de Instagram ya 2 veces. 2 veces. Frederick me dijo que tenía un poema. Pronúnciate, paisano mío. Pero Gillian, por ti... ¿Qué pasó? Espérate, No, yo te voy a ayudar. Gillian. Hacemos campaña para otra cuenta, Gillian. te la vuelven a tirar. Escucha esta campaña. Espera, Gillian. Escucha esta campaña, piña. Yo sé que estás conociendo a alguien nuevo, pero por ti me creo una cuenta de Instagram y que me la bajen de cero. Ok. O sea, ya habla pasó duro, eso. por favor. O sea, eso ya te pasó. Ya te pasó eso. A ver, Gil. ¿Será que algún día escucharemos la canción de Fred? Gil, escucha, Gil, va. Fred, mueve los labios como si estuvieses hablando. A ver, 1, 2, 3. Gil. Pero enfoquen a... Ajá, va, 1, 2, 3. Gil, sé que ahorita mismo estás conociendo a alguien nuevo, pero para poder escribirte, me abro otra cuenta de Instagram y que me la tumben de ¿Una nuevo. cuenta? Oh. O sea, Está rara su voz, ¿no? O sea, es súper fácil que te la tenga. Yo me ofrezco, mira, yo me ofrezco. Yo voy a decir Siempre esto vos aquí. están ofrecidos. Yo voy a decir esto aquí para que no digan que no Siempre apoyo. vos están ofrecidos. Yo me ofrezco a sentarme al lado tuyo y crear Fresco, contigo una fresco. nueva cuenta de Instagram para que veas lo fácil que es hacer varios pasos para que no te la tumben. Ya. Es que yo veo que Puedes no te están empezar ayudando por bien a decirle crear a tanto. Yo los te voy a ayudar a fans crear de una que sí no te la puedan Por tumbar. favor, ¿ok? Miguel, te agradecería. Perfecto. Especial. Yo sé que la tercera es la vencida y no te la van a tumbar, te lo prometo. Es que ya habló él, ya mandó. Te lo Ya prometo. ya hizo el Pero visaje. oye, ya. creártela. Ya hizo el Es más, visaje. ya. me das la contraseña y yo te la manejo para que nadie te la pueda tumbar. No te preocupes. No, va a haber tranquilo, más pero problemas, gracias. Tranquilo. Gracias por... Andreina, ¿tú crees que tus fans son los tumbadores de Esta cuentas de semana, Fred? hermano, vamos a abrir una nueva cuenta y vas a ver que no la van a tumbar. Ya y me- que Se la el manejamos apoyo- entre todos. Espero tengas el apoyo de todos, pero por lo menos el mío lo tienes. Gracias, Piña, mío de verdad. también. Gracias, Melissa gracias a Zapa, todos los chismosa, chicos y a todas las tumbacuentas. chicas que subieron historias Piojosa. para ayudarme a crecer mi nueva cuenta, lastimosamente, como Pero tú saben, crees que fueron me la los fans de volvieron a Andreina. tumbar. Yo sé que fueron fans, eso ¿De sí lo quién? tengo claro. No estoy diciendo que haya sido por incitación de alguno de nosotros, pero Tú fueron sabes. los fans. Qué bueno. Seguro. No, eso lo tengo claro. son fans, son es el Es que yo creo que fue porque usted le dijo víctima a En Andreina. realidad, No, pero es que... son haters. se lo digo 2 veces. Papi, usted Pero- le dijimos, no le diga así. No, Pero no le Seba, dijimos. ni así, Sí, porque ¿cómo qué ves raro eso? que entonces no me tumbaron la cuenta ni a mí ni a Mar en un Obsesionados. pasado. ¿No te parece? Yo solo quiero agradecerle de Porque nuevo a les todos hago ustedes caso, que me completamente ayudaron, a decepcionado, público porque igual los que de estuvo ahí publicando sus igual de historias para que me sigan. Y que no hable Shirley porque Alejandro la mata. ¿Vas a decir algo? ¿Vas a decir algo? ¿No lo vas a decir? Pues, ok. Terminé. Que nadie lo moleste, Alejandro, porque es bravo. Es bravo. ¡Bravos los perros! Shirley, ¡No! Shirley. ¿Vas a decir algo? ¿Vas a decir algo? Yo quiero decirle algo a Frederick. Dígame, No, Andreina. porque le tumban la cuenta y después van a pensar que fue usted. Es que yo no entiendo qué le pasó porque hablé con él, quedamos en algo, nunca me escribió y de ahí hizo todo. Le robaron la cuenta, por eso fue que no respondió. Hay una carta, ¿eh? A mí ya me dio unos juguetes. A ver, dice. Ahora. Ah, no, yo creo que sí sé para quién es. Yo no sé. Yo creo que son para ti. Porque sos ¿Para mí? es de... No, sos es de El Salvador o Honduras, supongo. Sos mis ganas de no estar con nadie más. Que tu semana inicie así de dulce como tu corazón. Postdata. Que tu niña interior no se pierda. Gracias por estar, te quiero. Alejandro o ¿Cómo decir porque te quiero eso no ahorita? es la letra de Mario. Sí, pero si no dicen de quién es, pues yo me llevo esto. Poder del amor, Alejandro. Mariela siempre me dice gracias por estar. Tú sabes, Tenemos poder del amor, Sí, chicos. es para Alejandro eso. Tenemos un detalle. Sí, porque no me vas a decir te sabemos quiero, quién es. No es para nadie. Así que nadie.
Ella salió. No dice el hombre. No dice la letra, revisala. Pasa que ella ya me dio. No dice el nombre. fuera. Ya me dio fuera de acá. Tranquilo. Me dio unos juguetes. No puede Él lo ser mandó. para nadie. Te mandó doble. Pero y la canica. Que se la come. Eso es mío. Él se lo traga. Mía, el polvito. Ey, Ah, Miguel, tuya. Titulares de la semana. Oye, pero no recibí, Mariela. Fui por ti y no debía ir. ¿Tuyo? Sí, ha de ser para mí. Solo ese. Pero yo no puedo. Todavía recreando los demás. Dulce del turco. Te envié con un propósito, pero aún no Vamos a saben hablar. qué es. No se Miguel. Se traba el. Te envié con un propósito, pero aún no se ha desencadenado. Ay, sí. Está bueno. Yo a veces me pongo a hablar sola. Sí, Normal. es que obvio. Ya llega un punto en el que dices, adiós, seres humanos. Quiere compartir conmigo. Ay. Voy a hablar algo con Andreina y enseguida vengo a hablar algo contigo. Ya. Listo. Está muy bien. Claro que sí. Yo ya vengo. Mire. Hoy me Esos siento. pancitos. Son buenos. ¿Quieren banano? A ver, esto lo converso con vos, uno para desahogarme y otro porque sé de que tú estás, digamos, bien cercano con ella. No, y aparte yo fui parte de... O sea, y a mí también, yo también fui víctima como tú hace... Todos hemos sido víctimas de ese ¿Qué le fanatismo. pasó, weón? Entonces, a lo que me voy... ¿Qué le pasó? O sea, lo de la primero que cuenta. quiero hacer es que realmente yo conversar con Andreina, hay respeto y todo, pero no nos llegamos a entender bien, ¿ya? Ok. Y ambos nos podemos enojar bastante. Pero es normal, son personas diferentes, simplemente. Claro. O sea, si quieres yo te puedo aconsejar de cómo llevar la conversación con ella para que lleguen a acuerdo, pero es que, o sea, tienen que entender también el punto de que obviamente ya le molesta que traten de achacarle toda la culpa a ella y no hablo solo de ti, porque Ya. yo sé que no eres solo tú, pero es a lo que yo voy. O sea, por ejemplo, mira, pasó lo de tu cuenta. No sé en qué manera te la acercaste a ella a pedirle como que subiera la historia o lo que sea, pero te digo que Andreina nada más la he visto 2 veces que ha hecho eso. Y una fue porque a mí me está dando palo con algo que Claro. los dos sabemos que era una broma y que el público se lo tomó mal. Y la segunda vez fue creo que con la Diabla, que la Diabla se lo pidió súper amablemente. Como que, oye, mira, Andreina, O sea, sí, hay una ok, diferencia vamos a en ayudar. viajar y Y perderse. pienso que tal vez como se lo pediste, ella todavía estaba resentida por la discusión que haya tenido contigo. Por eso te digo, simplemente tienes que saber cómo hablar las cosas con ella y tratar de llevar la fiesta en paz. ¿Qué pasó ahora? ¿Cuál es la molestia? Ya. De que, bro, o sea, y te lo digo, y tú sabes que yo no te voy a pegar, no tengo para qué pegarte mentira. Yo estaba esperando a ver si te encontraba el fin de semana. Yo no iba a subir una historia yo diciendo como que, la cuenta de Fred, no sé qué, no. Yo pensaba, si te encontraba en el paseo, como ya te he encontrado varias veces llegando, agarrarte y sí, vamos a subir un video para decir Claro. que no, o sea, que apoyen tu nueva cuenta, que te sigan, que esto y que lo otro. Sí. Tú me conoces, tú sabes que yo soy así. Sí, no te sí, había sí. encontrado y por eso no lo había No, hecho, no tranquilo, había subido nada. no te preocupes, yo sé. Y entonces, incluso, ya había hablado con Andrea, le había dicho, hey, mira, ¿por qué no subimos un story de esto, de lo otro? Cosa que los dos, como estamos haciendo música, estamos bastante ocupados en esas cosas y no andamos tan pendientes a veces de las redes. Claro. Un día, este fin de semana que pasó, me doy cuenta que Andrea sube una historia atacando a Andreina directamente. Ya lo conoces como Y tagueando. Andrés. Entonces, a lo que voy, ahí es donde yo digo, y no es en contra tuyo, Ya. simplemente yo lo que dije fue, si queríamos hacer una campaña de paz Ujú. para todos, o sea, para todo el grupo, no para una persona por tu cuenta, porque todos hemos sido víctimas del hate. Sí. Hagamos una campaña, como lo dijo Vanessa en la gala, una campaña de apoyo, de que Ya. todos pidamos paz. ¿Por qué generar esta situación incómoda conmigo? ¿Por qué no te me acercas a mí, me dices las cosas? Si tú crees que eso es por mí o algo así, yo también te daré mi punto de vista, porque no siempre voy a estar de acuerdo, pero llegamos a un acuerdo para poder apoyarte, porque entre todos nos debemos apoyar, y yo siempre pienso que el público debe apoyar el personaje que le gusta, a la persona que le gusta por su forma de ser, por, no sé, por lo que proyecta, pero más no dañar a las personas porque somos seres humanos. Entonces, como que yo le dije, como que me lo dices a mí, y me dijo, no, sí, es verdad, tienes razón, yo no voy a lanzar cosas, porque él lo había lanzado como que para que yo lo escuche, como un niño, o sea, ¿me entiendes? Y me parece como pelea de colegio, que lo lance así como a una esquina para que yo lo escuche, y cuando lo escuché de una le paré el carro y le dije, a ver, esas cosas me las estás lanzando a mí, dímelas a mí, no le estás lanzando a otras personas para que yo lo escuche, porque así yo no funciono. Entonces me dijo que sí, que no está bien, que él se da cuenta de que estuvo incorrecto. Entonces yo le dije, y la verdad que pienso y que todo esto es una estrategia de personas que ya todo el mundo sabe que han manejado a Frederick. Entonces le dije, pero si quieres yo te voy a apoyar.
Entonces me dijo, ya dale de una. Y le dije, sí, tranquilo, de una, yo te voy a apoyar. O sea, yo no tengo nada en contra de ti. Primero que yo siempre he predicado a todas las personas que me siguen, que me quieren, siempre les he tratado de transmitir amor, tranquilidad, de que no hay que estar discutiendo. Siempre he hecho eso. Y segundo, le di un viaje, o sea, para que entienda que yo no tengo nada en contra de él. Continúen. Vamos. Yo iba a decir, ¿what? ¿A qué viene? ¿A qué viene ella? Entonces, bueno, entonces yo le dije como que ya, yo te ayudo. Esperé su mensaje porque obviamente tuve como la oportunidad de hablar con él, esperé el mensaje, él tiene mi WhatsApp. Porque, ¿me entiendes? El WhatsApp es más privado. Pero, sorpresa, me encuentro... Nunca me escribió. Yo, sorpresa, veo una campaña contra el hate, que tú sabes que las cosas que se hacen por medio de las redes sociales no tienen como un sentido porque no le llega a la persona que si tú quieres hablar con alguien se lo dices personalmente. Entonces, Andrés tratándome a mí de señalarme, no sé con qué fin, no sé con qué objetivo, porque si tú quieres que algo se solucione, lo hablas con esa persona, la llamas, y siento que ha tenido como que, digamos, la confianza para decirme las cosas, porque cuando ha querido decirme algo me lo ha dicho. Entonces, ahora sí me hace dudar y por eso sí me da el beneficio de la duda. Cuando al principio del programa yo vine y yo le dije, ¿sabes qué? Esas cosas no hacen una persona que quiere amor y paz. Eso es un objetivo para incitar más al ataque en redes sociales. Porque Independientemente de lo que esté sucediendo, yo sí quiero enviarle un saludo muy especial a todas las piojosas, zapas, metidas, chismosas, envidiosas, que mantienen tirando hate en redes sociales para que la paren ya, en serio, párenle. No tanto a Andreina, como a Mare, como a todos acá, hasta yo me incluyo porque a mí también me han dado durísimo, incluso también me han querido tumbar la cuenta. Y eso no está bien. Preocúpese por usted, viva feliz, viva su vida. Y por ahí derecho a hacerle un llamado a todos los fanáticos, tanto de Andreina, como de Shirley, como míos, como de Mare, como de todos acá, para que en serio ya párenle, de verdad, ya no queremos ni más hate, ni que nos sumen las cuentas, ni que nos estén reportando. Instagram es una plataforma para que nos podamos expresar libremente. Y si a usted no le gusta algún comentario del que nosotros hacemos acá, pues normal, no importa, déjelo pasar y listo. Es que no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Por ahora no tengo nada más que decir. Muchas gracias y no se olviden votar por alguna de nosotros, por alguna de las dos, porque pues no lo merecemos, ¿cierto? Y recordarles, los seguidores de ni los seguidores de Andreina ni los míos son bots, así que respeten, porque todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho a mano limpia, hemos trabajado por nuestras redes sociales, la gente que nos conoce sabe que todo es súper orgánico y que lo que digan de aquí en adelante es pura envidia. Y valoramos muchísimo todo el tiempo que se toman en votar, porque escucho que a veces dicen, le dije a mi esposo 7 veces, le dije a mi tía, a mi primo, entonces esos no son bots, son personas que nos apoyan y nos quieren, y eso es de aplaudir y muchas gracias por ellos, porque son el ejemplo de la lealtad, la verdad, los quiero muchísimo. Y ustedes en su casa ven todo. En ningún momento dije que es ella, no. Yo sé que no es ella. O sea, una persona no te puede tumbar la cuenta, ¿ya? Pero todo el fanatismo que hay detrás, sí. Ahora, y es eso lo que hay que evitar, bro. Mi familia también recibió mensajes este fin de semana. Tuvieron que bloquear sus cuentas, o sea, tuvieron que ponerlas privadas también. Puede ser que sabían lo que iba a pasar. Ellos sabían. Más bien, yo siento que cuando se dieron cuenta de que iban a salir nominados, dijeron, no me paro ahí. El ego es muy grande. Por eso hizo todo el
el pedo antes de que la comida y no sé cuánto gritaba, que le trajeran comida o no sé qué gritó. Que yo siento que la comida no es un motivo para que no te presentes en una gala. Yo creo que el motivo fue que él sabía que lo querían nominar. Y como él no quería ser nominado, se enojó. Y por eso no se presentó. Y obviamente él, y como es su pareja, pues lo apoya en todo. Entonces le hizo segunda. ¿Cómo va tu relación su relación de amistad con Erika? ¿Cómo va? Súper bien. ¿Pero ustedes llegaron a hacer algo antes? No, se trató. ¿Pero ustedes tuvieron un viaje? Yo pensé que ya eran novios cuando fueron de viaje. Igual. No, no necesariamente. No necesariamente. Bajón, ¿verdad? Qué bajón. Yo también, la verdad que... Mentira, perdón, soy así. Eso no le gustaba a él, que se acerque. Ahí yo pensé que ya ya me eran- acostumbré ya. Yo pensé que ahí ya estaba formalizado. No, no necesariamente tienes que irte de viaje siendo novio. No, pero por lo que mostraron en el viaje, me hablaron de quién es la mejor pareja de... Y Edgar dijo, esta. Esta. Y yo, esta. Y yo pensé que porque ya eran novios, ¿entendés? O sea, yo entendía así. Nunca le hizo la propuesta. Yo voy a ser sincera, para mí el objetivo ha sido otro. Para mí. Mira, la realidad El es que objetivo cada de quien Andrés. tiene su fandom. Es imposible controlar al fandom. Tú le puedes comunicar, oye, no hagan esto y tal. Pero al final y te van a copiar y si nosotros no somos. Dentro del mismo fandom hay, Lidercillo. hay fanatismo. Sí, Hay claro. fanatismo. Y tú no puedes ir en contra de esa gente porque ellos pueden hacer lo que Que quieran nos pongan libremente. la No canción de les puedes Michael imponer Jackson, la nada. de We Are the Lo que se World, puede hacer we es are- así, todos evitar este cantamos. tipo de Y cosas. concientizar, Evitar poco a poco y entre concientizar. Nada más. Después a impedir a la gente pero- que denuncie eso es imposible. Sí, pero parece que a Andrés le encanta hacer ese tipo de cosas, de coger los problemas y llevarlos a las redes sociales, porque así también fue con Dondai y le cayeron una avalancha de 1.000.000 hate y ahora conmigo para que me ataquen. No sé cuál es el ¿Tú objetivo sabes de cómo él. se frena esto? No tocando más el tema. No, por eso lo hice, no lo toqué. No tocando más el tema, no replicándolo. En Para que la redes. Me gente... llamó a mí a hablar y yo le dije, ok, dale, conversemos. Para que la gente se olvide. Entre menos pelota le den, por así decirlo, Sí, eso es más verdad, se van a olvidar. No meterse con la familia, que es lo más delicado, siempre lo digo. Métete conmigo, tírame adjetivos, tírame todo lo que quieras, pero no con mi familia. Y yo lo dije en algún momento en la gala, o sea, para que mi mamá haya expuesto eso es porque ya fue demasiado, porque yo lo dije en la gala en su momento, no es que los 17 millones de ecuatorianos me conozcan a mí y a mi familia, pero los nuestros, los cercanos, saben quiénes somos, saben lo difícil que ha sido para ellos que yo esté expuesta a este nivel y a los niveles en los que siempre he estado. Y que mi mamá haya estado expuesta también públicamente, digamos, ha sido duro para nuestra familia. Entonces, ahorita que recibir esta acribillación, ¿por qué? Porque tienes una discordancia con algún participante en reality, lo cual es absurdo que esperes que te lleves bien con todos cuando estás en una convivencia 24/7 con personalidades totalmente distintas. O sea, es una familia disfuncional que han vivido por 3 meses juntos y bastante disfuncional, pero los roces existen en todas las mejores familias y las personalidades son. Le dije a él que ya que está bien que hablemos. Entonces se sentó al lado y me dijo, mira, yo no quiero tener problemas. Y yo le dije, ok, es que si no quieres tener problemas conmigo, no hagas ese tipo de cosas, de decir las cosas al aire, porque en verdad lo que estás ocasionando son malos entendidos. Tú cuando quieres hablar con alguien se lo dices de frente. No tienes que estar lanzando porque eso me parece inmaduro. Tú tienes que hablar con esa persona. Entonces me dijo, sí, estuve incorrecto, lo acepto. Entonces dije, bien, o sea, me está entendiendo. Estamos llegando a un punto y estamos teniendo un acuerdo. Entonces le dije, sí, cuando tú me quieras decir algo, me lo dices. Pero sí no me gusta que garantices que son las personas que me siguen, porque yo siempre he tratado de predicar que, pues, eso de que yo transmito como amor, tranquilidad, a mí no me gusta la pelea, en verdad no me gusta la pelea. O sea, si me ha pasado situaciones donde he tenido discusiones es porque no me gustan las injusticias y siempre voy a defender mi punto de vista o lo que yo pienso. Pero pues eso, nada más una cosa es pelear o como difamar o como insultar o señalar, y otra cosa es tener una conversación civilizada. Claro. Bueno, entonces me dijo como que, ok, sí, me gustaría que me apoyes. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Te voy a apoyar no porque me sienta culpable, porque la verdad yo no soy responsable de los actos de las otras personas, pero te voy a apoyar. No puedes confiar en una persona que no es coherente con sus palabras y sus acciones. ¿Estás de acuerdo?
En ese tipo de gente no puedes confiar. No Y puedes... acá hay mucho de eso. Pero ¿qué pasa? Que en un mundo de reales, repito, los malos son, digo, en un mundo de hipócritas, los malos son los reales. Entonces, tú vienes y les dices las cosas por su nombre y como son, y se ofenden, se enojan, se lo toman personal, y es como, no te estoy tratando de afectar, simplemente estoy diciendo lo que pienso y lo digo con todas sus letras. Muchacha, ya tú tuviste tu momento en el que todo el mundo te aconsejaba de cómo hacer, cómo estar. ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué cosa? ¿Crees que así como estamos bien? Lindo. Yo, no sé, aconsejaría, sueltita, aconsejaría, Algo así. no sea golosa, una. Yo Una y nada. aconsejaría, usted firme, no toque, espéreme, yo las acomodo. Yo Ok. aconsejaría, No, pues como si fueran robots. ¿qué? No, espéreme, solo así. Así. Así, yo aconsejaría aquí, tipo así. Mariela. Y su mano podría estar, que la voy a cuidar. Sí, te parece. Ahí. Su mano podría estar, ajá, ahí, sin muy acá. No, sin muy acá, sin muy Aquí. allá. Gánese lo más allá. ¿Y la ahí. otra? Y la otra, Aquí. no se aproveche. La otra podría, no, ahí está bien. Entonces, pero usted póngala bien. Ahí. ¿Cómo ahí? ¿Y las miradas dónde Ah, van? sí, así. ¿Y las miradas dónde van? La mirada, aquí, así. No, a mí no, ahí. Ahí. Miren qué lindo, hermoso. No, pero no se pongan, ahí. Todo ahí, listo. Los dejo ahí, me encantan. Ahí también está muy bien, me encanta. Se pone el tomate. Está rojito. Miren, flojito y cooperando, ya quedaron. Ahí los dejo, mi trabajo está hecho. Con permisito, dijo Monchito, y se fue con su tacita y agüita al otro. Gracias, No María. quedó, pero bueno, ok, bye. Te fuiste a lloriquearle a Melissa y a la otra señorita llamada La Diabla. Jessica se llama. Jessica, perdón, alias La Diabla. Alias, sí, está bien. Entonces ya permitiste que de alguna manera ellas, como tus grandes amigas, que son desde el kinder, opinen sobre nuestros problemas. Bueno, ¿y tú Porque qué? mira qué es lo que pasa. Pasa el tiempo y nosotros tenemos obviamente una relación, nos estamos comunicando, llevando las cosas bien, y ellas ¿dónde quedan? ¿Y tú qué sientes por mí? Mucho cariño. ¿Por qué me dices implicada? Porque estábamos hablando de ti precisamente. ¿Qué hablaba? ¿Cuáles son las predicciones? A ver si No, pues que tú y atinan. Sergio. Todo bien. No. Se ven bien. Que Todo todo bien. bien. No, pues la verdad que sí, estuvimos hablando la semana pasada y me parece súper chévere, es Hay muy trabajo profundo. por las sombras. No, la verdad que solo escribimos, pero de lo que había que tú se filtró, nada más hablamos eso. Claro. Y también me platicó un poquito de lo que él hace, pues. Y es como que me dijo que hiciera una línea del tiempo donde yo pusiera las cosas importantes que me han pasado en la vida desde que tengo uso de memoria. Entonces, si a los 5 años me pasó algo importante, ponerlo ahí, bueno o malo, y así hacerlo hasta la edad que tengo ahora para ver por qué mis actitudes son así, cómo es lo que ha pasado en mí, las proyecciones que se han dado. Interesante Me eso. pareció súper interesante, él igual va a hacer lo mismo. No lo he hecho, pero mañana lo hago. Claro. Pero sí. No, es que eso. profundizar en eso es difícil. Sí, bien. Mira, ahí llegó su profundo. amorcito. Qué salud. Pero no me importa. Hola. Claudia. ¿Estás bien? ¿Cómo te va? Estás con maquillaje en tu... Cuidado con ese Está lima, manchado. que se la clavas a alguien. André, ya. ¡Escándalo! Ay, parcero. Ya sé, que se venga el primero Mira de tu eso. amiga. que se- La que te acompaña a cualquier lugar. Siempre hemos sido amigas, solo que antes tenía restricciones. La salida, ¿sí? Oye, yo la cuido a esta mujer. ¿Qué hacían? Yo ¿De mi qué hablaban? expediente, vea, limpiecito. ¿Por qué? ¿De qué hablaban? Me dice, de ti. Le digo. Epa. ¿Qué? Opa, ¿De qué hablaban? Me dice, de ti. Le ¿de digo. qué hablaban, Melissa? ¿Cómo estabas No, dirigiendo? estábamos hablando de ti, de cómo iban, o
Estábamos haciendo las predicciones. ¿Cómo se de está esta semana, desarrollando de su- cómo se está desarrollando cuál- su su amistad? relación. ¿Cuáles son las predicciones? Pues no sé, a mí me gustaría, me encantaría que Gris, por favor, encuentre el amor y Gracias, una Meli. persona que en serio la quiere y la La respete, porque ya han respete, más jugado que nada. mucho con No la ella. respetaban, no te respetaban, Gris. No te respetaban. Bueno, y nadie está respétala, hablando- pero no aquí. Nadie está hablando de nadie de nadie en especial. Obvio, pero Solamente es una pregunta estamos general. diciendo que lo más importante en una relación es el respeto. Por supuesto. Igual yo creo que vos imponés respeto. O sea, y si a alguien te falta el O sea, respeto, como quien dice, te falta el respeto por tonta, ¿no? obvio, vos decidís quedarte en un lugar donde te están faltando el respeto porque vos Tienes toda la imponés. razón. Si yo fui la tonta, Lo la único verdad. que tengo para decirles es... Pero aquí no se toca el tema del ex nunca. ¿eh? Aquí es No, pero son... de ahora en adelante. De allá para allá, mátense. Obvio, pero Mátense para allá. pero lo hablas como un aprendizaje nomás, por eso es que por ahí traes de vuelta el tema. Bastante color ahora. Obvio, el amor. Oh, la tenés. Ay, gracias. Ey, me Dame están un poquito. atacando. Hola. Nadie te está Ay, atacando. ahí viene. ¿Qué piensas? Nada. No te, me miras y ya. No digo qué guapo. Qué mentiroso. ¿Qué? Sí, eso piensas. Claro, digo, ¿Qué? Aguanta el mae. está bueno, chico. Le dije que hay cosas que Me no. faltan los tatuajes y las taturas. Y algunas otras cosas. ¿Qué? O sea, así como tú dices que me falta ser dulce, que Ajá. me falta ser. ¿Qué más me dijiste? Noble. Menos soberbia. Noble. Pero ¿sabes qué? Pero yo tengo que decirte algo. Yo soy dulce y noble. Yo tengo que decirte algo que te lo dije en la pregala. Has cambiado. Es que no he cambiado. Estás sacando de ti cosas. Estás mostrando otras facetas. Sí, pero siempre lo he tenido. Solo que como el día uno que te dije me cuesta abrirme tan rápido. Pero en algún momento ya, cuando me siento más tranquila, comienzo a ser yo. Así que no es que haya cambiado. Tengo Estás muchas siendo más tú. sorpresas. Soy una cajita de sorpresas. Ah, sí, no, me he enterado. Me enteré. Al menos sé que de mí nunca en tu vida te vas a olvidar. Tienes que hacer más méritos para Ay, Dios mío. Solo quería recordarte lo especial que eres para mí. Ah, sí. Y con el fin de semana lindo que tuvimos en el viaje y todo. Quería hacerte este detalle. Recordarte que me importas mucho. Que me siento muy bien contigo. Que te quiero mucho. ¿Me quieres mucho? ¿Qué lugar me recomiendas? Pues bueno, he visitado bastante Estambul. De hecho, el centro es muy bonito. Es muy pegado a la antigua, lo cual tiene bastante encanto. A mí me gusta eso. O sea, ¿Ahí es que está el bazar? así es, por ahí está el bazar. Y lo bonito es que combina una ciudad antigua con la moderna. Entonces ese cambio es bien interesante. ¿Sí? Te puedes ir a la Galata Tower, donde vas a poder ver una vista increíble. Se pone muy, muy bonito cuando cae la noche. Es como que las luces, el puente colorido y tal. También otro plan muy bueno, está cerca ahí, es irte al Bósforo, que es el puente que conecta Asia con Europa. También es bonito. Me fui en yate, la pasé increíble. Hay unos restaurantes con vista al mar espectacular. Sí. Sí, Qué rico. recomendadísimo. O también te puedes ir a las mezquitas, ¿no? La de Eso sí lo he Suleimán, escuchado, sí, sí. la de Santa Sofía. Mm. Y al medio hay como una especie de parque que inicialmente era una especie de hipódromo, ¿no? De caballos que compartían. Y hay restaurantes también, es bonito, es muy turístico. Hay tiendas a los alrededores bien bonitos donde puedes comprar souvenirs. Precioso. Wow, ya tú casi eres una persona local de aquí, ¿te sabes Sí, todo? Sí, sí, me sé todo. De hecho, fui con los chicos y les di el tour yo mismo. Oh. Me fui al bazar. El bazar también es bien bonito. Es gigante y puedes creer que solo fui un par de veces y ya me conozco casi todas las calles. Sé cómo entrar, salir. Yo respeto obviamente tus tiempos, pero para mí es nada.
Hay cosas que ya las tomo desde otro punto. No, estoy siendo más fría de alguna manera con mis sentimientos. De esa ¿Eso manera es lo me que estás protejo. trabajando? Sí, también me estoy protegiendo en ese sentido porque no puedo, por más que he querido y que lo he hecho siempre, no puedo ser genuinamente yo. Porque la gente el sentir lo toma como debilidad. Entonces, y estoy trabajando mucho en estos daddy issues, ¿cómo se llaman? ¿No? Porque muchas conductas, como la necesidad de exigir cariño o esto, o de esperar cariño, salen de ahí. Caramba. Me voy a despedir. Chao. Lástima. Hazla por él. ¿Vas a esperar el nuevo entonces? ¿Qué nuevo? ¿Viene uno nuevo? ¿Y a mí qué me importa? ¿No te importa? ¿Por qué me estás preguntando? Digo yo. Aléjate. Yo estoy acá. No, está muy cerca, me pones nerviosa. Arrímate. Dios. ¿Te pongo nerviosa por qué? Sí, no sé. Que lo mío con Eda García es diferente porque yo de verdad deseo el capítulo. ¿Me entiendes? Entonces, pero es lo que le decía, no significa que porque ya no pase nada entre nosotros tenemos que ser enemigos. Más bien todo lo contrario. A mí me gusta que, no sé, digamos tú has hecho algo que me moleste. ¿Sabes qué, Andreina? No me gustó que hicieras esto. Te lo hago saber. Pero eso no significa que tengan que seguir peleada contigo. Depende del contexto del problema. Depende del problema, claro. Claro, porque imagínate, por venga y supuesto. no sé, y te insulta la madre o algo así. No, pues, no, obvio. uf. O sea, exacto. X, yo no voy a querer a alguien Pero así. mira, yo me puedo llevar muy bien con él y todo, pero las cosas me alegra mucho que hayan entendido que están claras. ¿Me entiendes? Entonces, porque hay mucha gente que ve el programa, vieja. Y hay mucha gente que me escribe y me dice, date una oportunidad, eres muy dura. No confundan la dureza con la decisión. O sea, yo soy una persona decidida, porque ese tipo de actitudes yo elijo no tenerlas en mi vida. Yo tengo ¿cómo te digo? El lugar como para decirte, aquí no quiero estar. Claro. Y súper, nos llevamos bien, todo bien. Es más, ahora charlamos mucho más que cuando tratábamos de tener algo. O sea, tú te estás diciendo que no te estás dando una oportunidad con él. No, para nada. Él sabe. O sea, él puede estar con alguien. Y yo con alguien. Y no te molesta. Mira, no te voy a negar que no quiero, o sea, puede que sean tal vez celos, no sé, pero sería, no raro, pero sería un poco impactante, pues, ¿no? Claro, porque es que te estás dando cuenta que él igual está ahí para ti. Que no es que no me importaba, sí me importaba, pero han habido cosas que me han dicho no más. Eso no quita el cariño, eso no Claro, quita lo y- vivido, y- pero sí me, uy, Dios, ubicas. Claro, o sea, y sí también está bien, y yo pienso que tienes todo el derecho, de que ahorita estás en esa posición de cerrada, de que eso es lo que yo no quiero, pero también tú no sabes lo que pueda pasar en el momento y las acciones que él tome, tanto con sus detalles, con el detalle que es más importante para nosotras, las mujeres, que es la lealtad, el amor y el respeto. Sebastián, quiero tocar temas contigo. Cuenta. No, vamos a hacer esto bien porque lo amerita. Ayúdenme ahí, muchachos, por favor. Por favor. Ah, date el regalo de Gris ahí. Ponlo ahí, Theodore. Ya veo. Ey, un vasito de agua para el muchacho que va a tener que conversar bastante, por favor. Ayúdenme Sí. aquí con el sofá. Para. Girarlo, vamos a girarlo. Sastia. ¿A quién creen? ¡Eso! No es interrogatorio, es saber más que todo que está Conversatorio. suscitándose Siéntate, pedazo con de nuestro estimado ¿Qué fue puta visaje, huevón? Sebastián. No, tú vas atrás. Ten cuidado con mi foto, ya sabes las consecuencias.
Contame que querías hablar conmigo. Asiento. Andrés. Ah, bueno. ya te arreglé. Venga, Renier, participa del programa, por favor. Renier, te necesitamos filoso. Filoso como nunca. Por favor, en personaje. ¿Me le puedes dar un vasito de agua al invitado de hoy, por favor? Tratemos bien al invitado del programa. Bueno, Sebastián, te voy a dar el prólogo correspondiente de por qué estás sentado en esta posición. ¿Quieres agua? Nosotros... No. Agua. Estoy entrando personal. Ok. ¿Y por qué nosotros te vamos Ven, a hacer Alejandro, que te quiero comer la gala. ¿Quiere agua? Entonces, O sea, yo lo que quiero saber es por qué estoy aquí como Es que es obvio. en una línea de fuego. No, Pregunta. pausa, muchachos. No lo ataquen. No lo ataquen. Solo Con preguntas- respeto, con respeto. Tranquila. Pregunta solo para saber cómo se siente. Miguel, eso no va a suceder. No lo ataquen. Pregunta número 1. A ver, les presento con ustedes, Mostrar cariño. en el capítulo de hoy, Sebastián A los participantes. nos explica un poco de lo vivido en la casa de las chicas. Espera, ¿cómo vamos a llamar este programa? Yo soy el productor, tú eres el presentador. A ver, este programa se va a llamar... ¿Cómo lo podríamos llamar? A ver. Confesiones. Está ahí. Confesiones y confesionarios. Un programa en el que todo el que esté sentado en la silla tiene que confesar. Miguel, por favor, dale el Pero el prólogo. capítulo es un participante por capítulo. El opening, dale el opening, por Un favor. participante por capítulo. Hay muchas cosas que pensé y dije, está bien si tal vez lo manejamos de un día a la vez, en vez de preocuparme tanto por el futuro y por el pasado. Por eso les digo que ahora ya no me peleo. Un porque día a en la vez vez, de- exacto. Futuro no existe, pasado no hay. Exacto. Pues Presente ahora es como lo estoy que en el nos queda. presente y trabajando un día a la vez, es que ya no encuentro sentido de pelear porque nos estamos conociendo, estamos reconociéndonos. Es que pelear para qué. Bueno, siguiente pregunta. Asi Baby, mejor conocido como el líder de la Casa de los Hombres. ¿No será, Sebastián, que estás alargando algo evidente por simplemente estrategia? Muy buena pregunta. A ver, responda, no Mira, lo Que piense. respondas. Responda. No estoy alargando nada. Ambos estamos claros en que somos amigos. Dije, ¿cómo dice? Ok. Solamente amigos, amigos, solamente amigos y nada más. A ver, productor, ¿le parece que hago esta pregunta? La que está marcada en negrita, ¿la hago? Hazla. Ok. Tienes todo el aval. A ver, querido Sastien, en el transcurso de la jornada en casa de las chicas, donde usted estuvo toda la jornada platicando con Shirley. ¿Con quién? ¿Se le pasó en algún momento por la cabeza o por algún otro lugar del cuerpo darle un besito? Suspenso. ¿Será que en algún momento se quedó mirando esos labiecitos? ¿Será que recordó los momentos donde compartían saliva? ¡Responda! Yo lo he repetido varias veces, Shirley tiene unos labios muy provocativos. ¿Y te provocaron? Sí. Puede ser un beso de amigo. Esa pregunta no se debería hacer porque él siempre mira a los labios. Parce, yo siempre que la veo me dan... O sea, la pregunta es, a ver, necesito que uno de los panelistas me ayude a hacer esta pregunta. Póngase de pie, fotógrafo. ¿Cómo sería la pregunta mejor formulada y ya más directa? Pero... ¿Usted la quiere bulear? ¿O no le bulea? ¿Le bulea o no le bulea? Parce, ¿usted le bulea? ¿Y usted? Obvio. Te queda más lindo a ti. ¡No! Que no me sale, este está roto. Directamente de Ecuador, ¡El némesis de Donday! Me huele a que se van a quebrar muchas parejitas esta semana otra vez.
hablar mal del otro hombre, a la misma mujer. Eso es una competencia sucia. A nosotros nos llamaste tontos. Voy a ser mentiroso porque me caracterizo por ser muy frontal. Si eso es manipulación, caí en mi propio juego. Este anuncio es muy importante, así que pongan mucha atención. Por lo tanto, obtiene su tercera tarjeta amarilla, lo cual se convierte en tarjeta roja y en descalificación automática. Sería muy hipócrita de mi parte saludar a una persona que estuvo hablando mal de mí. Conozcas a las personas antes de mencionarlos o comentar, porque hablaste de nosotros y hablaste de las chicas también. No se dejen manipular, demuestren que son inteligentes y saquen a ciertas personas que los están influenciando. Esta semana sonará el gong. Muchas cosas van a cambiar. Hola. No venía Vanessa, venía. Hola. Mucho gusto. ¿Qué tal? Ricardo. Un placer. Hola. ¿Y yo? Julián. Ricardo, un gusto. Ay. Hola, Shirley. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Hola. ¿Qué tal? Clau, mucho gusto. Ricardo, un gusto. Hola. ¿Cómo estás, Andreina? Bien, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien. ¿Qué tal? Aquí. Ricardo, maldito Pasando, infeliz, pasando. desgraciado. ¿Qué te trae por acá? Amiga, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, paisanito. ¿A qué venís? Contanos. A molestarles un poco. Madre, era que me traigas verde. Era que me traigas verde. ¿Por qué no me trajiste? Hola, ¿cómo estás? Cualquiera escribe, Mucho no voy gusto. allá. ¿Qué tal? No te saludé. Yo me enteré recién por Zapa. Hola, ¿qué tal? Yo me enteré ¿Cómo recién por estás? Zapa. ¿Cuántos capítulos necesitamos para que haya otro beso? No sé, bro. O sea, ni yo mismo lo sé. Pero puede haber eso. Pero la posibilidad. Muchachos, con esto cerramos el primer capítulo de Confesiones y Confesionarios. Muchas gracias a todos los invitados. La casa de las chicas. Una casa bastante acogedora. Ese yo le digo el sillón del chisme. Aquí comemos cuando nos ganamos ahí un premiecito. Esta es la sala donde se sienta la Qué diabla. bonito, qué bonito. Creo que ya lo has visto, ¿no? Igual en Un tele. poco. Más en la farándula, te cuento. Mare. De eso yo no Ya sé sabes. nada. Mare. ¿Qué? No lo vas a llevar hasta el potrero que no nos da tiempo. Una leve vueltecita ahí rapidita, por una la rapidita. alberca, Mira, ahí está exacto. la piscina que eventualmente te Porque podrás después se lo lanzar quiere ahí llevar para para el aguar las potrero a penas. montar caballo. Ya, no nos y da ahí tiempo. eliminan Esta a la partecita, gente. Aquí eliminan a la gente. Aquí ¿Listo? eliminan Pero a yo la 3 veces. Aquí estoy, amigo, todavía. Sí, una vez lo vi a Andrés que se lanzó a la piscina. Cuando se se fue. Yo soy una de las sobrevivientes más heavy aquí. 3 veces parada ahí, aquí sí. ¿Te has querido ir, verdad? Sí, eventualmente. Y esta es la parte que más me gusta a mí. Aquí votan, si no me Aquí equivoco. votamos. ¿Y por qué te has querido ir? Porque es pesado, ¿sabes? Cuando te ¿Extrañas a tu enamoras, familia? pierdes. Extraño a mi familia, extraño casa, como te decía. Si te hubiera sabido que venías, chuta, un par de encargos te traía. Extraño la comida, extraño a mis amigos, extraño a la gente que realmente me conoce. ¿Pero estás enamorada aquí? Estoy bien enamorada. Ese es el problema. En algún momento ¿En sentí verdad que estás enamorarme. enamorada? ¿Y aquí qué? Esta es una puertita linda para tomarse fotos. O Ya sea que te- nos están grabando en este momento. En todo el momento, amigo. En todo el momento. O sea, a veces yo Desde digo la cuando el televisión que se ve diferente, ¿sabes? Obvio. Pero ya Aquí se estás ve aquí. tan natural, tan normal, como si nada. ¿Sí? En la Sí. televisión se ve otra cosa. Ajá, en la Pero no televisión es se como ve si otra nada. cosa. Aguanta. Bueno, Ricardo Delgado con ustedes, señores, desde Guayaquil. No hay tiempo de qué. Pa'l Cuéntenme. mundo. Vengan. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal ¿Qué todo? tal su vuelo? ¿Cómo están? Bien. Mucho gusto. Están más bonitas en persona, ¿eh? Que en la televisión. Con ustedes. Ay, espérate. Queremos darle a uno. El micrófono, oye, el micrófono. Queremos darle la entrada a uno de los Cerca el micrófono. representantes Ya, de arriba, Panamá. Ay, cuidado. Más representativo, él es Miguel. Levántalo. Melfi, señoras y señores. Toma.
respuesta de Miguel. Llegó flotando. ¿Qué tal la entrada? Levitando. Ok, ahora Rompió Sebastián. todo. Miguel Melfi, señoras y señores, con nosotros directamente desde Panamá. Y tenemos aquí a Ricardo Delgado promocionando. Se paró. A ver, yo soy Ricardo Delgado, algunas de ustedes ya me conocen. ¿Eres delgado? No, mentira. Está bastante fit el muchacho. bien Tengo 30 años. 30. Sí, un poquito mayor, no sé Perfecto. ustedes cuánto tienen. No las conozco mucho a todas porque no veía mucho el programa. Veía más en farándula. Bueno, que ya sabrán. Me debes conocer Ya sabrán. perfectamente a mí. Contigo tuve una entrevista. Fuerte de carácter, ¿eh? La No sé si es entrevista que de todas la se llevan, discordia. no sé si es que entre todas se llevan bien. Eso ya lo averiguaré con el tiempo. Mira que no tuvimos nuestra entrevista, pero la... No enamorarte. Es que lo mandaron para Tengo que meterse conocerlas. en Viniste a conectar. No Una tuvimos vez- nunca nuestra entrevista, Discordia, di la Ricardo, verdad. pero tenía En primer lugar, tengo que conocerlas. Porque todas son bonitas, todas son guapas. Tienen su encanto y es por eso que están aquí. Unas más que otras. ¿Te gusta? Pero, venirte ¿Te gusta? Pero tengo que saber cómo son ustedes, ¿Te vas a ¿verdad? hablar de las personas sin conocerlas? Sí. Me consta. ¿Hablar en qué Pero, sentido? pero responder, pero es que le pregunté. ¿Hablar en qué sentido? Hablar de esa Si te persona. refieres el decir la verdad de una persona, O sea, comentar me gusta algo. decir la verdad de las personas. Pero sin conocerla. Sin conocerla, no. Tengo que tener información. Investigo previamente antes de vertir un A la comentario. fuente. ¿Qué signo eres? Cáncer. Nice. ¿Vienes a buscar Interesante, amor otro o crear cáncer. conflicto? Very good. ¿Qué? Que si vienes a buscar amor o a crear conflicto o un poco de las dos. ¿Y qué crees tú? Ricardo, donde pisa. Que se fue tu conflicto. Aunque tu amor ya se fue. ¿Quién era mi amor? ¿Dónde? No me Me digo. suena, pero no lo conozco. Pero no lo conoces. No sé quién es. Ay, pero ¿cómo vas a decir que no conoces? No sé quién es. Vaya, lo No sé. acabo de ningunear. No sé de Sí. quién me habla. Pregunta. Dice, ¿cómo así que usted está siendo más amoroso, detallista y romántico con Andreina y en su momento no lo fuiste con Gris? ¡Wow! Pregunta suave. Recuerda, Que Miguel tiene el Melfi, botón que rojo. tienes un botón rojo para excluir una de las preguntas. Todavía faltan 6. ¿Ok? Tomo notas. Adelante, Miguel Melfi, responde sabiamente y recuerda que tenemos transmisión directa a la casa de las chicas. Este reportaje va en especial para TVN Panamá. Y todas tus exes te están viendo. Yo creo que yo lo aclaré anteriormente. Yo soy de fluir. Cuando siento las cosas las hago y cuando no las siento no. O sea, ¿dirías que con la otra no fluyó? No, yo fui muy claro que Sebastián, que sea más sentimentalmente directo, que no por favor. estábamos avanzando. Y bueno, si me están haciendo hacer detalles con Andreina es porque... No fluyó. Porque creo que la cámara te da un micrófono. Ey, está evadiendo la pregunta. No. Sí, la está evadiendo. ¿Es No sí o no? fluyó. ¿Es blanco o No negro? fluyó. No fluyó. No fluyó. No fluyó. Muchas gracias por esa respuesta Hay respuestas que no autonómica. Esto va... Respuesta que... Respuesta autonómica. Tan mítica. Adelante, tenemos a continuación Monosílaba. el actual de la que él rechazó. Ok. Justo vengo yo. Querido amigo, cuéntanos. Pregunta para Miguel Melfi. apertura que tuvo con Miguel? ¿Sentís que no perdiste confianza o que perdiste credibilidad al estar cambiando tan pronto de interés por una o por otra? Ya. Ya dije. Como que las preguntas están Mira, siendo un poco eso más es una cosa picantes. parecida la pregunta es acerca de tu credibilidad. Sí, y para de con, cómo para bajaron con tus todo. votos. ¿Es acaso una búsqueda de votos hoy en día? Cambiaste la pregunta. No, es lo No, es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo por tu falta de... O sea, Es lo él dijo- mismo. él dijo Es tu por tu falta de credibilidad. credibilidad. Ahora estás buscando credibilidad. Mira que hasta hace un tiempo me afectaba mucho leer ese tipo de comentarios porque sabía que no lo estaba haciendo por eso, pero hoy en día me tiene Te sin bloquearon la cuidado cuenta. y me estoy decidiendo por intentar ser feliz y hacer lo que quiero, sin importar lo que piensen los demás. Ah, qué lindo eso. Bien, bien respondido. Incluso Zafó, pasando zafó, por encima zafó. de su ex. ¿Hace cuánto tiempo no tenés pareja y por qué terminaron? Hace un mes. terminé. Hace un mes. Wow. ¿Por qué terminaron? ¿Qué Porque se Por el tenía que reality. ver. ah, Por el mentira. reality. Y ahora estás buscando el amor. A ver,
Es un tema un poco delicado para mí. Entonces, pues hay que guardar respeto. No voy a Hay que decirte ni tocarlo. hablarte de la persona con la que estuve. Por respeto. porque se merece, Es un tema que ¿ok? no se puede tocar por el motivo que terminaron. Básicamente decidimos separar nuestros caminos porque somos diferentes. Sí, a veces ¿Y no cuando crees son que las muy diferencias por los Creo que opuestos soy no una funcionan. persona que ha estado involucrada en muchos problemas. ¿Tú? Obvio. Ah, En muchos pues sí. problemas y esa persona, en cambio, ha huido de los problemas. Es muy discreta, es muy seria. Entonces nuestros mundos chocaban. Okay. No había la posibilidad de estar juntos. Aproximadamente 2 años. ¿Cómo es tu tipo de chica entonces, Ricardo? ¿Qué buscas en una chica? Un prototipo. Te cuento que no tengo un prototipo. No, pero tú estás Cuando me gusta una persona, simplemente hace clic y ya. conexión. Puede ser pelinegra, puede ser rubia, pelirroja, como sea. Viene la pregunta de nuestro querido productor. Productor, El vino trabajo trinoso, con dicen por ahí. productorcito. Vino trinoso. Es un productor diferente. Diferente. Desde que llegó, prácticamente no deja respirar a Frederick. Adelante. Ok, Sebastián, gracias por el... Introducción. Adelante. Por eso. Creo que sea que haya sido. Melfi. Melfi. ¿Cómo? ¿Miguel qué? Miguel Melfi. Para adentro, Melfi. Adelante. Un close. ¿Cómo vamos a saber si tus intenciones son de las más sinceras para con Andreina después de los sucesos? O sea, ¿insinúas que es por show? Desarrollándose, ¿Insinúas que es por show? ¿no? ¿Cómo Está vas a dar preguntando. esa credibilidad De vuelta sale la palabra, ¿eh? a la gente? Credibilidad de nuevo. Miguel, hay ataques. Por este lado y por este. Y por el frente. Yo Yo voy a voy a responder de la siguiente manera. Adelante. Por la tangente. Yo lo único que voy a decir es que aquí el público lo ve todo y todos se dan cuenta de cómo somos cada uno y bueno, cada uno Conozco es... ese discurso. Pero ven acá que no he terminado. Eso Y en quiere verdad, decir siendo que el sincero, público la se credibilidad importa. del público, bueno, ellos verán cómo yo me comporto y lo que yo haga, la única credibilidad que me importa es que Andreina crea lo que estoy diciendo. Qué lindo. Qué lindo. Hace poco escuché unas palabras que decían, uno es lo que hace. Muy bien, estás aprendiendo. ¿Con quién te casas? Primero lo feo, ¿a quién matas? ¿A quién quieres lanzar dardo? ¿A quién mato? Ay, es que todas me cayeron súper bien. Tienes que matar a uno. Ah, entonces no tienes Pero que bueno, ver hablamos con- de que la voy a matar Es que, exacto. Allá tu jocosamente. imaginación. En son de broma. Mare, te mato. ¿A besos o a cómo? ¿A mí quién me mató? Quedemos en que la mato. La mataste. Porque ya no soy una opción, porque saben que mi verdad Mira, sabía a ver, pertenencia. No, de hecho, el único ¿A que quién me mata besas? es ¿A quién Esteban besas? Polo. Por eso, Sí. mira, Claro. Te beso a ti. ¿A mí? Sí. Uy, quiero estar. sí, ¿no? Ya eres un quiero ver. ¿Por qué lo dices? ¿Y con quién te casas? Ya ahí sí está difícil. Pero bueno, lo voy a decir sin compromiso alguno. No sé, me caso con Shirley. Creo que pudo haber sido peor, la verdad. Sí, no creo que era necesario. Cada quien sabe por qué hace sus cosas. Creo que Ricardo, obviamente, como él era en un principio quien iba a venir desde el comienzo, comenzó a observar muchas cosas desde afuera que no le parecieron y por ende él estaba en todo su derecho de hablar y decir. Es parte de él y de su personalidad. Creo, yo no lo conozco muy bien, la verdad es la primera vez que lo veo en persona, pero siempre he sabido quién es. Pero como no me gusta conocer a alguien desde un prejuicio, yo preferí recibirlo como recibiría a un paisano mío. A mí me ha dado mucha lástima que durante el reality realmente han habido muchos roces entre los ecuatorianos y a pesar de que por mi lado he intentado solucionarlos, pues no se ha podido. Entonces, de alguna manera estoy contenta de que llegue, está en casa ahora y espero llevarme súper bien con él porque sé que detrás de esa cara fuerte y detrás de ese tipo polémico hay un tipo muy sensible. ¡Lo trajeron, man! Andreina. A mí me besó. ¡Llegó el comprometido! Ese es el némesis de Hyundai. El némesis. Yo lo subí a redes. ¿Qué hipocresía? No. Qué hipocresía. Después de hablar tanta mierda en su país, incluso muchos de nosotros, aquí lo tenemos de frente. ¿Qué? Se dieron entre ellos. Entre esos.
Ay, marica, Bravo. tenés que ganarle gonorrea, calentá. Yo no voy a pelear con ese. Tenés que Silencio, ganarle silencio, gonorrea, vencida. Le vas a ganar, hermano. Mi nuevo joven roomie, Daniel. dejó bien entrenar. Entrenó muchas cosas. No, nadie lo conoce. ¿De qué trabaja? O sea, lo de La saber quién es lengua. por la rivalidad Tengo un de... bienes raíces. Me dedico a la... Interesante. Le Está abierto, ¿eh? Mira la cara de Shirley, mira la cara de Shirley. Animaciones, eventos. Es un Mira la cara de Gris también. ¿Cómo le dicen en su país? Eran Va, ya saque solamente a hay dos bailar. parejas oficiales. Solo está Renier y Melissa. Ok, ya Mariela va. y Alejandro. Alejandro Ya va, Mariela. ya va. Ay, es que Ah, está no, contando acostúmbrame, algo. Ajá, exacto. Ok. Piensa, piensa. ¿Quién quiere bailar conmigo? Eso de una. Tienes que sacar, tienes que sacar. Ay, vamos a bailar. Yo creí que me iban a poner un reggaetón. No, algo más divertido. Uno Porque... más. Sí, Ajá, ajá. me encantaría. Si es que me están escuchando y hay la posibilidad, me gustaría bailar reggaetón. Cuéntame. Siempre me escuchan. Te escuchan y te ven y te sienten. Hasta Todo. cuando te escuchan todo cualquier Sí. cosita. Cuando vas al baño. Todo lo que salga de tu boca. Hasta puede cuando ser sales de aquí utilizado te y escuchan. elegante. Sí, hermano. Mm. ¿Sí? Sí que te mucho. Ok. Sí. Pero me gustaría otro reto. Está Otro entretenido. reto, ¿quieres? amor, Pon reto, dale otro reto. Traigan a naranja, pues. Pero ¿estás seguro que ¿Sí? lo vas Tienes a harta hacer? imaginación, pon retos. Pero quiero bailar reggaetón. No me ponen Eso, a reggaetón. ver, póngase un perreo intenso. Pero ya de una elige con quién querías bailar reggaetón. A ver, ahora me toca con otra persona. Ajá. Tú ¿Qué no. pasó, Mare? Tú no. A mí, ¿por qué me mandaste? No quiero nada. ¿Por qué te alejas de Mare? Porque Mare tiene pareja. Y yo sí sé respetar. Todavía no es mi novio, Ah, pero qué pero- bello. Ya solamente Pero tiene Melissa sentimientos por él. y Mariela Así que están en pareja. es tu pareja. A ver, Mariela, ven, siéntate. Pero aquí estoy para ser tu amiga, mijo. Lo que usted quiera, lo que usted necesita, ya sabe. Me toca y se acabó. ¡Elige! Eso no cuenta. No cuenta. O sea que la amistad no te importa. Ya, a ver, yo bailo reggaetón, pero que me pongan el reggaetón y yo la saco a bailar. Con esas con condiciones, ¿no? Claro, si es que me la ponen la canción, yo la saco a bailar. que me la ponen. Para tu chiquita. Poder del amor. Para tu Hoy me recibieron de una manera un poco extraña, pero yo sé que con el tiempo me van a conocer y les voy a caer muy bien, porque considero que soy una buena persona y yo no juego sucio, al contrario, juego limpio, quiero que todo sea paz, quiero que todo sea diversión, quiero que todo sea una buena vibra. Así que nada más, me tienen que conocer más y yo sé que ese concepto va a cambiar. Lo veo súper seguro y súper polémico. Polémico sí es. Se nota. Se nota en cómo habla, en cómo que hace las preguntas como para hacerte pisar el palito o para meter su cizañita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Te estuvimos Brother, esperando. ¿Sí? Sí. ¿Ya sabían que era yo? ¿No? Lo vimos desde la Estamos esperando al nuevo. Estamos esperando al nuevo, pero no sabemos qué eras tú. ¿Qué tal, mi bro? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gustazo. Dímelo. Brother. ¿Cómo estás? Todo bien. Un gusto. Hipócrita. Bro. Un gusto. ¿Qué haces, bro? Hey, ¿Cómo ¿qué estás? tal? ¿Todo bien? Aquí no te había visto. Sí, no, yo soy nuevo también. ¿Eres nuevo? Sí, nuevito. Ricardo. ¿Bien o no? Sebas. ¿Todo ¿Cómo bien? vas? ¿Todo bien? Déjame saludar a todos, ¿ya? Ya, el último aquí. Ven, ¿qué tal? Ven, tranquilo. ¿Cómo van? Todo bien. Bueno, Ricardo, siéntate a poner tu foto donde más te plazcas. Donde te plazcas. Donde yo quiera. Donde vos querrás. Menos en esa mesa negra. Ok. Sí, porque la mueven a cada rato. La mueve. Voy a ponerlo aquí. mira, la misma posición que todos los demás. ¿Por qué no te avisa, boludo? Oye, pero Sebastián no me la va a votar, ¿cierto?
Por eso ya quedó curado. Ya Austin puso orden. Depende. Mi rey, no creo. Si alcanzas a sobrevivir hasta que salgas, no la voto. ¿Quién sabe y sorprendo? ¿Quién sabe y sorprendo? ¿Quién sabe y sorprendo? De pronto. ¿Qué tal? Ok, ¿qué hacemos primero? ¿Las vencidas? ¿Lo bautizamos? Lo que pasa es que ¿Qué hay hacemos? iniciaciones. No, las preguntas después, las preguntas después. Vamos a la vencida, la vencida. Eso fue el... ¡Señoras y señores! Todos tenemos iniciaciones. ¡Esta noche tan especial! Vamos a traerte primero. Y como es naturaleza, ya esta parte del show. A la vez lo decimos. Tenés que hacer vencidas. Es el más fuerte de toda la casa. ¿Y se quiere casar contigo? No. Ay, no he escuchado. Ha dicho que besaba a Andreina, te mataba a ti y se casaba con... Ah, con Shirley. Oh. Pero lo interesante... ¿Y el anillo El para anillo cuándo? primero. ¿Y el anillo para cuándo? Depende Es del que costo lo del interesante anillo. es que Shirley lo ve atractivo, entonces como wow. Es que es atractivo. Solo quiero ¿no? cortarle la chiva, A sí. mí no me gusta para nada. ¿No? Sí, De acuerdo Ricardo, contigo. si nos está escuchando la chiva, No la es chiva, chico con déjate el la cual verdita me así, gusta, divina, pues. fina. No es mi prototipo, pero... ¡Ah! Mira, está aquí la diferencia. No, a Yo estaba nomás haciendo, ¿no? te Yo vas digo, aprendiendo. Sus problemas. Pero ¿Por qué? Porque sabes que si te lo están conozco viendo. más y su personalidad es linda. Claro, pero si No dices está diciendo que... nada, solo dijo Pero así por ¿Funcionó? no fue como que wow. Pum, puede ser, o puede ser, ¿Cómo le o vas puede a ser. hacer? Fue como que... Directamente de Ecuador. ¡El Némesis de Dondai! ¡Ea! No lo conozco. ¿Quién? ¡Ricardo! El apellido, mismo el apellido. Delgado. ¡Ah, Ricardo! ¡Ricardo! ¡Invocamos a la bestia! ¡La bestia se encuentra descansando! Relajado. ¡Prepárate, Ricardo! ¡Ven al campo de juego! Hay que cargarlo. Con la silla y todo, con la silla y todo. Tenemos a René izquierdo. Que en realidad es derecho. La bestia viene plácida. Está tranquila. Aquí como que falta un poco de música, ¿no? ¿Es así? No, se baila en la casa de la chica, se baila acá. En la... Adelante, Ricardo Delgado. Ay, no. Pan comido para ti. Yo, tranquilo, me acabé todo haciendo esto. Haciendo este chiste. Bueno, pues ahora tenemos que terminar de acabar. Yo me dejé ganar, nomás por la duda. Aquí hay un botón rojo, si no quieres participar. Porque hay un problema. Tú eres zurdo. Renier es diestro. No, René dice que puede con las dos. Pero él es izquierdo igual. Derecho. Hay un problema. Derecho. Por este lado tenemos a la bestia invicta. No le ha ganado absolutamente nadie, ni siquiera los que hablen mal. ¡Adelante! Ricardo Delgado, sorprende. Lo voy a hacer solamente porque quiero que lo tomen como un acto de cortesía, ¿verdad? Porque es el acto de iniciación. es Todo parte lo han de- hecho, parte de- todo lo han hecho. Adelante. Ay, Dios mío. Pero él es zurdo, pues. Un hombre que entrena. Con la izquierda, dale. Pero yo no hago esto, es que yo soy izquierdo. Él también es Él izquierdo. sí. A ver, ponme algo aquí, por favor. No más excusas. Nuestro querido árbitro Austin, nuestro querido árbitro Miguel. Con la zurda, Chicos, quiero que sea una batalla limpia. Denlo todo y que gane el mejor. Espérate, motivación. Échale, mijo, no pienses en los likes. Conteo, Miguel. Échale, mijo, piensa en Y los se la damos en 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Wow! a rayo! Vamos, vamos. ¡A rayo! Eso. ¡Vamos! ¡Eso, mijo! Predicciones para el nuevo muchacho. ¿Cómo ves tú? Pues, ¿qué te digo? ¿A quién crees que llame al cuarto rojo? Pues no sé, de pronto a Shirley. Sí, obvio. Yo también digo que a Shirley. A Shirley o a Andreina. No, Curioso. no creo. Andreina no creo. De pronto a Shirley o a ti. ¿A mí? No, mi amor. Yo en ese palo no me encajo. ¿Por qué haces así? No, ni al Predicciones de la semana. A ver. Escupe, Lupe. Yo ya Predicciones de la semana. De la semana. Ya las Sí. dijimos. De esta semana. No, pero con respecto Con a el lo que nuevo. viene Entonces, nuevo. predicciones del nuevo.
El nuevo invita a un cuarto rojo a Shirley, pero luego se da cuenta de que no es lo que busca y empieza a tirarle los carros a Jessica. Y Jessica lo abre porque yo no soy plato de segunda mesa, as always. Ay, pero pues ¿por qué plato de segunda mesa si acá todo el mundo está conociendo? Normal. Porque yo quiero un hombre que le guste yo de una. ¿Sí me entiendes? O sea, yo quiero que el man que venga por mí, que venga por mí. O sea, que diga, a mí me gusta ella. No de que, ay, probé acá, probé allá y todo mal, triángulos amorosos, ay, qué pereza, me voy con la soltera. Eso sí. No, mi amor. Pero a ver, eso acá muy difícil. Bien difícil. ¿Qué te Bueno, pero igual me da igual. O sea, no Incluso, estoy o sea, buscando te lo digo emparejarme por con experiencia propia, porque, por ejemplo, al principio ninguno de los dos iba por el uno por el otro. Al principio de nuestra relación, Renier y yo, ninguno iba por el otro. Todos estábamos por allá por Perú. Necesito hacer algo en este pelo. Estábamos por allá por Perú, luego nos dimos cuenta que ahí no era, entonces empezamos a hablar, a ver si de pronto sí era. No, amiga, pero es que ¿sabes qué? Yo... mira lo que me regaló. Ay, qué lindo. Otra maricadita de oro. Muy bien, Esa. me encanta. Ese Renier sí sabe regalar cosas. Y de oro. Gracias, mi amor. Aguanta. No, men. Men. Tapate mal miembro por la duda. Trae tu brazo. Todos pasamos por el No, men. Tranquilo. No es tan fuerte, relájate. Todos pasamos por el las piernas. No se muevan, por favor. No se muevan. Tienes que cerrar los ojos. Solo relájate y cierra los ojos. Te vamos a hacer el Unca Chaca. Mi gorra, ¿quién tiene mi gorra? ¿Quién tiene mi gorra? José. Comienza el ritual. Cierra los ojos, Ricardo. Cierra los ojos, Ricardo. Déjate llevar. Televisado para Ricardo. ¡Llévalos aquí! ¡No pienses en él! ¡Él ya no está aquí! Le tiraste más a Miguel que al... Te bañó a vos, boludo. Bienvenido, Ricardo. Huele a saliva, Bienvenido. Ahora sí, muchachos. Ya soy de la manada ya. Demos inicio a la tercera dinámica de iniciación. Ay, ¿otra vez? Sí, continúa. No, ya está en la tradicional. No, ya son gracias. ¿Ahora qué? Yo soy el productor. Productorcito. Y Miguel son los presentadores. ¿Y ahora qué van a hacer? Sentarte. No, en absoluto, solo sentarte ahí. Es una entrevista. Señoras y señores, Calma. pero muy buenas noches. Queremos darle la bienvenida a nuestro programa Confesiones y Confesionarios. ¿Qué nombre de mí? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy contento de tener este invitado en el día de hoy. Tenemos a nuestro animador. Te veo un poco sudado. ¿Estás un poco nervioso? No es sudor, créeme. Es lo que me lanzaron con la boca, creo. Ah, es un tipo serio. Ok. ¿Crees que el que te lo lanzó tiene mal aliento? Sí. Me huele a que se van a quebrar muchas parejitas esta semana otra vez. ¿Tú qué opinas, Meli? Pues imagínate que puede que sí. Si tú no tienes una relación sólida, donde te comuniques con tu pareja, donde hablen las cosas como son, yo creo que se pueden llegar a quebrar. Yo creo Yo por que eso soy de varias, decir las hoy va a cosas haber varias, como esta son. semana va a haber varios puntos de quiebre entre nuestras parejas en la Casa del Poder del Amor. Y bueno, yo hoy vi el nacimiento de yo amadriné esa pareja el día de hoy entre Austin y Jillian. Me considero la madrina de esa pareja. Pobre Frederick, no hay tercero, no hay quinto malo, síguelo intentando. Mira, acá tienes a... No, Frederick y yo somos amigos, hemos sido amigos desde que él entró. Pero vení. Nunca ha habido una atracción ni una intención. O sea que si a Frederick le da por venir por ti, vos le decís Le da. que no. Usted no le Le volea. da por venir por mí. O sea, pues ¿Le que... volea o no le volea? Es que, ¿qué creen que soy yo? Un comodín. Que alguien me explique en esta casa de que tengo cara. No sé, pero pues de pronto uno está por ahí sin saber O sea, dónde poner el Frederick ya huevo. pasó por toda la casa y luego se le va a dar venir por mí. No creo, la verdad no creo que haga eso. Sería, no sé, algo muy raro. No creo. Yo No lo solo creo. doy la idea, querido. Allá sí me estás viendo. Yo creo que está esperando a Jillian. Yo creo que él está esperando que Jillian recapacite sobre su error
en elegir a Austin? Porque Austin sería un error. ¿Tú consideras que sería un error? ¿Qué te digo? A Austin se le quiere, hay que decir que se le quiere mucho, le mandamos muchos besos hasta su casa. Lo queremos mucho, sí. Pero sabemos que es muy complicado, un hombre muy difícil de atrapar. Pero, exacto, no solo difícil de atrapar, sino que no sabemos qué pasa por su mente. Es muy difícil descifrarlo, entonces... Oh, sí. No sé. Austin, baby. No sé, porque él llegó Qué rico muy que esté ese certerito. hombre, ¿no? Llegó, Qué rico que esté ese hombre hablando de... Llegó de pronto, no sé, Austin vino como a generar discordia, pienso yo. Besos hasta su sillón, chicas. Simplemente antes de continuar el show, debo decirte que vas a dormir en la cama de Donday. Me encanta, la vida es karmática. Escucha, ya, siéntense, sentate, mira. No sé de quién hablan. No sé de quién Silencio, hablan. silencio. Ricardo, espera. Mira, Puta. posiblemente no nos conozcas, pero no digas solo una palabra. Lanzar Expláyate. tu bosquejo o concepto que tengas de cada uno de nosotros de según tu simple primera. vista, Eso Eso me sí. parece mejor, Eso poder sí, sí. decir un concepto, porque una palabra es prematuro. Como Sí, para no, poder pero decirlo. algo corto, breve. Ricardo Delgado, deleítenos con tu conceptualización de cada uno. Es su veneno, ese es su veneno. Empieza Ya, por allá, empieza eso por no allá. es veneno, él es un poquito payaso. Tú eres payaso pero creativo. Dale. Y eso está bien, porque Dale. ese es lo entretenido de él. Ricardo, vamos. Ya, a ver, ok, ¿tú te llamas mi bro? Alejandro. Alejandro. A ti te veo como un buen chico, mandarina, pero un buen chico. ¿Qué mandarina? Mandarina quiere decir es que como pocholo. cuando tú estás con una chica, le haces caso en todo. ¿Me explico? Dominado, Tú eres dominado, como- dominado. Pocholo, dejas tus Ahora sos amigos, pocholo, cambias tu actitud en Dominado, todo. dominado. Eso quiere decir mandarina. Ha pisado. Nosotros pocholo. Ok, Pisado. adelante, continúa. Viene a responder esta. Juan Andrés. Andrés, siempre lo vi y me cayó bien. Claro. Él me cayó bien. Siempre lo vio. En las páginas de farándula, lo vi en las páginas de farándula. Me cayó bien, tiene un aire como de una persona sincera y honesta. Nunca me esperé que me iban a poner a ser vencidas. En todo caso, no me ganó por mucho. Así que si se descuida, la próxima vez lo voy a vencer. Y le voy a apostar dinero para que así le dure la pérdida. Y vamos con las palabras de ahora Austin. ¿Cómo defines? Austin. Austin. Austin no es de muchas palabras, ¿no? Pero Pero lo acabé de conocer y sí habla. Eso Muchos era- sentimientos. eso era Es que no te veo hablar mucho. No, eso era antes. Pero ya Austin un es poco más. como el... Ya se como ha el soltado, más se ha pintero, soltado. ¿no? Ha Desde su vuelto y regreso. está afilado igual con todo. Sí vio el regreso, sí vio el regreso. Ya te imaginarás. Una semana muy fortuita para mí. Oye, ¿por qué pisaste razón la es foto de Austin? Sebastián? Austin, ¿por qué pisaste la foto de Sebastián? Eso Para también que salió, entienda eso el también salió en la mensaje. farándula. Para que entienda el mensaje, creo que lo entendió, limamos ¿Y las cómo lo tomó él? asperezas. ¿Te reclamó mensaje, Sebastián? Samuel. ¿Cómo lo tomaste? Oye, me di tu palabra, loco. Se me puso medio saltón. ¿Sí? Tuve que ponerlo en su Como su sitio. ojo. ¿Cómo lo pusiste en su sitio? Ahora, como su ojo saltón, dicen. Pero no se A bajó. ver, Ricardo, verdad nos quedó bien, no nos nos quedó enfoquemos. Fred. Nos quedó bien lo que A hizo. ver, a Frederick no te conozco muy bien. La única vez que te vi fue cuando estabas atrás de Andreina, después de Mare. Y ahí intentaste ver cuál Marica, cae, todo ¿verdad? eso lo pasan en la farándula, increíble. En la farándula lo pasa. Wow. Te lo juro. Se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo. A Eso es ver, importante, Ricardo. pero te vi besándote con una chica también. Minucioso. Ricardo, a ver. Muy guapa. Todo cambia capítulo a capítulo, ahí sí te quiero aclarar. paisana. A ver, Ricardo, este sí es de simple vista porque este no lo puedes haber visto, él no ha salido todavía. Ya, así que- a él no lo he visto. Bro, A ver. la buena onda. Buena onda. Tu impresión. Sí, claro. Buena onda. Este cabrón bailó con. Así ve. Lo que pasa, te pongo en contexto, es que la chica que sacaste a bailar, o sea, chica- recién han tenido una apertura. pero está pretendiendo. A ver, la chica que saqué a bailar, Gris. Recién han tenido una Ya, apertura. pero tengo una ¿Sí? semana acá. ¿Ya te besaste con Gris? No, esa no. Pero la estoy conociendo. Pero ya- Buena onda. Pero ya cuarto rojo, ¿cierto? ¿Cuándo Pero qué? ya ¿No te has besado con Gris? Pero ya cuarto rojo. Ahorita lo vamos a sentar. ¿Cuarto rojo? Sí. ¿Cuántos cuartos rojos? Es muy posible que ¿Dos te con den Gris? No. Puede que te Dos den distintas. Te Es van muy a dar dos posible que te ¿Y den las dos. dos te gustaron? De 3 cuartos rojos. Me quedo con una. A ver, Ya me quedo con una. Ricardo, Con Gris. Ricardo,
Dejen que hable Pero con el sí, hombre. y si me gusta Gris, ¿hay competencia limpia? Sí, adelante. No, no. ¿Cómo sería una competencia sucia para ti? ¿Cómo la Una competencia definirías? sucia, Por una mujer. basarse y Besarse. hacer cosas que no van con la moral ni la ética. Del bro code. Una competencia sucia, te pongo como ejemplo. Hablar mal del otro hombre. Sí, claro. Hablar mal del otro hombre. No, a la marica. misma mujer. Mm. Eso es una competencia Es sucia. un tipo intachable. A ver, Renier. Porque voy a describir a ti. Oye, Ese es intachable. Te voy a Esos describir tres a dosos ti. no van a estar buenos. Ricardo, Renier. Tú eres el último que va a describir. Ricardo, Renier. Para que sepa. Renier es el más callado de todos, ¿no? Pero es el más reserva. Algún día lo vi en un video, en unas historias. No soy yo el callado. Decía que la pasan mal aquí. Yo dije eso. Algo así. Busca las pruebas y después me lo enseña. Si no me equivoco, sí, eso también me lo pusieron. Todo eso ponen en farándula. Todo lo que ustedes que ven lo ponen en farándula. Marica, Ecuador Saca es impresionante. evidencia. ¿Ah? En las Al páginas de Ecuador, al parecer está al tanto de todo, especialmente Ecuador- de lo malo. Continúe. Pero es lo que pasa en la farándula se expone lo malo, los amoríos, el llanto, todo lo que tenga que ver con morbo. Es que he pasado, he pasado por momentos, Porque tú, difíciles. porque tú estás fuera de eso. Es por eso que no te he visto compañero, mucho. he pasado por momentos difíciles, he Sí. tenido rupturas amorosas. Compañero. He tenido ¿Aquí? momentos, sí, he tenido ¿Con rupturas quién? amorosas, he tenido momentos tristes, momentos alegres. Pero todo eso es parte del aprendizaje y el momento que hemos estado viviendo. Se pudiera decir que en estos momentos soy una persona feliz y que me siento muy bien. Tú estás con Melissa. Sí, estoy con Melissa. No, marica, qué pleno. declaraciones. De verdad, Renier. De verdad. Marica, Te vas a dar cuenta que este espacio es como rehabilitación para Es como, eso es como rehabilitación de un adicto, ¿no? Exacto. Tipo, tipo así como la, Alcohólicos Anónimos. Adicto a la Sí, farándula, mira, puede ser. mira, incluso ya me estoy relajando. tipo como la Sí, poco a poco se Estoy va fluyendo un soltando. poco porque Pero no te les voy a falta negar, nada, estuve Ricardo. tenso en la casa Es de las como- chicas, es sobre como todo. una rehabilitación. Luchaba para que no me tiemble la boca. Todo Tengo bien. que decirlo, tengo que aceptarlo, las cosas como son. Es como Pero en la todo caso estoy entrando en confianza. Es como la- Ok, ¿quién sigue? Miguel. Es como la rehabilitación que hiciste tú cuando no pudiste venir al poder del amor al principio. Ok. Algo así parecido, ¿no? Según tú, ¿cuál fue mi rehabilitación? Una que tú te hiciste el enfermo, algo así. ¿Cómo era eso? Ya, ¿tú te no me refieres a hice... que- No, espérate, estoy hablando en la farándula, porque en la farándula salen Ok. cosas que quizás nosotros no sabemos. Supongamos. Ok, tú me afirmas que me hice el enfermo. Eso es lo que dijo la farándula. Eso es lo que dijo la Relajar, farándula. relajar, ¿Y por relajar. qué me hice el enfermo según lo que dijo la Pero es que farándula? eso dijo la Según farándula. no, Espérate, déjame hablar. según Déjeme la hablar, farándula, amigo. según la farándula, tú dijiste que eras tú el participante que iba a venir al poder del amor, Y pero por en eso cambio, estaba supuestamente otro enfermo. tomó tu lugar y entonces tú estabas llorando porque tú de verdad querías venir aquí y que ¿Cómo tenías lloraba pruebas. Renier? ¿Sabes? No, no lo vi. Ok, yo te acepto eso porque tú lo viste en una página de farándula. Pero ¿quieres Exacto, saber por la eso te lo verdad? digo. ¿Cuál es la verdad? La verdad, Dila. la verdad. Yo había terminado una relación de 2 años. Ah, Y por ese eso fue el caí en motivo. depresión. Sí. Aparte de eso, me dio COVID. El COVID me destrozó el sistema nervioso, Ah, pero eso no se llama dejándome Marica, se le con nota. ansiedad Total. y depresión Pero ya está- tenaz. ya está mejor ya, ¿no? Horrible. Ya está mejor. Actualmente sí. E Ey, incluso pero por el yo te COVID el pelo entiendo. se me cayó. Yo te entiendo porque El yo pelo he se me pasado cayó. por esas crisis. Creo O sea, que a mí yo la igual- semana pasada pasé por eso. Creo que, Y oye, sí, creo que para tener rematar. COVID. ¿Cuántos años tiene? ¿30? 30. Yo, bueno, tengo ¿Tú? la misma edad. 30. Casi. Ok, ¿quién me falta? Ya se siente la edad. Miguel y Edgar. Miguel, lo que he visto de él, no sé, pienso que a la mayoría de chicas les gusta Miguel. El bad boy, el chico malo. Sí. No, es Eh, fuck body. El Bro, fuckboy. Fuckboy. ¿Qué tienes que les gusta? ¿Qué te han dicho? Que él volea bien. Plata. Él tiene plata. Plata, De presencia. Seguidores. Plata, Canta, presencia. Plata, presencia. canta guitarra. ¿Se viste bien? La guitarra. La guitarra. La guitarra siempre. Un sex symbol. Y su manera de endulzar con la voz. Con la voz. Pero con las palabras que utiliza con Exacto. En realidad, en contra de Miguel no tengo absolutamente nada. O sea, ¿tienes algo en No. contra de alguno de nosotros? Pienso que también es un buen muchacho. En realidad, en contra de ninguno de ustedes. Ok. Y es por eso que quiero saber en contra de quién me fui, según lo que dijo Renier. No, pero que Creo termine que nomás aquí primero me con veo. Edgar. Creo ya, que- Edgar. Y Edgar, Y después. ¿cómo lo describirías? Mi bro, a ti te vi Edgar, igual en sí, la en su farándula, papel, pero sí, en el en, papel. me parece que guerreros, pero
en un reality de Perú. Ahí lo vi. No lo he visto competir, tampoco lo he visto en problemas, así que no sé mucho de ti. Bien, Pero sí. bien, zafó. ¡Sí, cojones, Creí que iba a haber un poco de discordia entre ustedes, pero veo que sí hay buena onda. Veo que todos se llevan muy La bien. discordia ya se fue. Nos llevamos muy bien. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? Ok, ahora sí, por favor, quiero saber. Me encanta que recuerdes tanto a mi amigo. La discordia era entre él y tú. Ok, eso sí quiero aclarar. Ahora que hará un La amistad Batman que tú sin tengas y tú tengas con alguna otra persona con la que yo tenga problema, o que no me lleve, o que no le trague, y no me caiga en lo absoluto, no quiere decir que nos defina como amigos a nosotros. No, y por Porque eso se la puede mira, por eso lo que marcar acabas de una decir. amistad sin necesidad de tener problemas o guardar rencor ajeno. ¿Estás escuchando, René? Porque tú y yo no tenemos problemas, ni tú y yo. Ok, perfecto. Entonces aclaremos, como tú dices, que te gusta decir las cosas No, de pero frente. yo soy así Aclaremos todo natural, aquí. la verdad. Dame un chance, Sebas. Lo que te quería preguntar, Renier, de Ok, que dice me que te encanta. fuiste- que te fuiste contra varios de nosotros, fue Sí. que lanzaste varios comentarios cuando no estabas aquí, que dices que solo veías páginas de farándula, hablando de nosotros de que éramos tontos, que nos dejábamos manipular. ¿Quién era tonto? A nosotros nos llamaste tontos. Y luego, en un en vivo, recuerdo clarito, que incluso yo te iba a responder, pero no te respondí por no querer discutir con alguien que no está en el reality en ese momento, porque sabía que no estabas claro de cómo eran las cosas realmente en el reality. Ok. Te fuiste contra las chicas. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Las mencionaste en un Contra live? las chicas. ¿Las mencionaste ¿Me en un fui live yo? o no? ¿Sí? ¿En un live con quién? ¿Con Melissa? Con Melissa. ¿Te acuerdas? La verdad, lo que hice fue sacarle a Melissa lo que pensaba. Y usé mis técnicas, obviamente. Ah, o sea, tú de eres oratoria. manipulador. No manipulador. ¡Ay, ¿cómo Ok, Intuitivo. ok, Ay, no voy a ser intuitivo. mentiroso porque me caracterizo por ser muy frontal. Por eso Si te estoy eso es preguntando. manipulación, caí en mi propio juego. No, y por eso te pregunto, ¿ok? para que hablemos las cosas acá y Caí. hablemos las cosas de frente. Sí, pero en sí, de mi boca no podía decir nada, porque yo no las conozco. Yo no sé cómo son. Digamos que usaste tus Pero me habilidades de dices, Lo que entrevistador. pasa es que por fin... Para que suene bien. Sus habilidades de entrevistador. Claro. Todo lo que tienes en la vida lo tienes porque quieres y porque entonces es tu prioridad, porque te importa. ¿Me entiendes? Yo tengo un trabajo, tengo la universidad, tengo una pareja, tengo mi mejor amiga, tengo mi mejor amigo, tengo mi familia. Todo eso a mí me importa. Entonces, todo es prioridad en diferentes ámbitos. Y sí tienen que estar alineados uno con el otro. Ahí empiezan los conflictos en el que tú mides tus prioridades y dices, esta está pesando más que esta. Por ejemplo, yo tengo un trabajo que me encanta, lo disfruto, me va súper bien. Y mi novio no quiere que trabaje. Es como que, momento, o sea, no pueden chocar. Y ahí eliges y dices, ok, renuncio a mis sueños, no quiero trabajar y me quedo con mi pareja. O digo, yo merezco a alguien que me entienda. Yo merezco a alguien que me acompañe en mis sueños. Yo tengo muchos sueños y que quiero cumplir. Hermana, y qué lindo poder encontrar a alguien que quiera volar contigo. Exacto, y que quiera sumarte en pro de buscar tus sueños. Hermoso. Y yo veo las relaciones interpersonales como una plantita. Si le dejas de dar tiempo, si la dejas de regar, si no la sacas al sol, si no le hablas incluso, porque las plantas, comprobado que les hablas y crecen mejor, la planta muere. O se enferma. O le llegan bichos que se la pueden estar comiendo. Entonces, yo creo que está clarísimo cómo O se... que si no cortas, Porque no si no crece cortas bien. una rama, no crece bien. O sea, una rama que ya está infectada por las cuestiones externas. Es así. Si tú no nutres tus relaciones personales. Entonces, si vienes aquí a enamorarte y te enamoras, lo Ok. logras, tienes un mes, pero bueno, ¿por qué no? Es muy poco el tiempo, pero puede ser. Si esa chica te pide que borre las fotos con tu ex, ¿lo harías o no lo harías? Las archivaría. Que le devuelvan ¿Y por qué no archivarlas? Porque costaron. ¿Y por qué no archivarlas? No, porque ¿para qué son perder eso? supercool. Yo también tengo Son las muy fotos de mi bonitas, ex son archivadas. súper chéveres. Yo también tengo las fotos de mi ex. No, pero él todavía no tiene archivado. O sea, tienes la de tu ex y no subes la de la actual. Pero tengo fotos ahí de mi ex archivadas, de hace un año o dos. No, cuidado, que ya posteé una foto con Y Mario. Mare sabe verdad, tus sí, fotos. aposté. La oficial. ¿Y qué tiene? Y si sabe? hashtag- Ella también debe tener. Bueno, los eso míos. no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. Más que todo es por el buen recuerdo. Y si hubo sentimientos, y si a mí me costó tanto poder salir de esa relación, yo pienso que... ¿Y por qué terminaron, si se puede saber?
porque ella no soportó el mundo en el que estoy. Bueno, y lo que pregunta abierta para el poder Oye, del oye, amor. espera. ¿Qué fue lo que dijiste? Que ella no soportó el mundo en el que estaba. La farándula. Te recomiendo antes que se entere y se filtre, porque termina este episodio o el siguiente y se van a enterar y se va a filtrar todo el mundo. No sabemos quién. Te recomiendo que las archives. Porque le van a tirar, porque se van a ir a buscarla, se va a armar una de Troya y la van a agobiar. Y te lo digo, porque aquí familiares, amigos, cercanos, exnovia, es en lo que más le encanta meterse. Espérate, Andrés, que tú estás hablando de una cosa, eso le va a dar a él mucho rating y a eso a él le conviene. Bueno, a ver. Yo te lo recomiendo si ella estaba agobiada con el mundo de la farándula por tu trabajo, te recomiendo que las archives, porque ellos van a ir a buscarla y la van a lastimar. Si él quiere borrar las fotos, archivarlas, que lo haga, pero si no quiere hacerlo, que no lo haga. Hay algo en lo que tiene razón. Es un recuerdo. Es que es coherente lo que estoy diciendo. Quizás para mí sea un recuerdo, pero quizás a largo plazo no vaya a ¿Qué más lastimada se va a sentir que te haya sido un reality al otro lado del mundo a buscar el amor? Te queda más lindo a ti. ¡No! Que no me sale, este está roto. Este anuncio es muy importante, así que pongan mucha atención. Por lo tanto, obtiene su tercera tarjeta amarilla, lo cual se convierte en tarjeta roja y en descalificación automática. Sería muy hipócrita de mi parte saludar a una persona que estuvo hablando mal de mí. Conozcas a las personas antes de mencionarlos o comentar, porque hablaste de nosotros y hablaste de las chicas también. No se dejen manipular, demuestren que son inteligentes y saquen a ciertas personas que los están influenciando. Esta semana sonará el gong. Muchas cosas van a cambiar. Gracias, hermosa. Bienvenido al Poder del Amor. Ya mismo vamos a tener oportunidad de platicar, pero antes tengo un anuncio que darles. Bueno, chicos, chicas, este anuncio es muy importante, así que pongan mucha atención. En la gala pasada, ni Donday ni Elizabeth estuvieron presentes. Les recuerdo que a los participantes se les permite faltar a la grabación únicamente si hay una razón de peso que acredite su ausencia. En caso de que esta no exista, los implicados serán sancionados con una tarjeta amarilla. Sin embargo, Donday, por mayoría de votos, fue el eliminado de la última gala, mientras a Elizabeth se le otorgó la oportunidad de asistir al día de hoy para explicar su falta. Pero, como podrán darse cuenta, no se presentó a la grabación. Por lo tanto, obtiene su tercera tarjeta amarilla, lo cual se convierte en tarjeta roja y en descalificación automática. Elizabeth finalmente decidió perseguir el verdadero amor. Así que, Donday, Elizabeth, les deseamos una vida llena de alegría, de amor, y nos da un gusto que el propósito del show al final del día se haya cumplido, que es encontrar su alma gemela. Así que les deseamos lo mejor. Muchas gracias por ser parte del Poder del Amor. Los queremos mucho, los vamos a extrañar muchísimo, pero al final del día será lo importante, encontrar el amor, y así lo hicieron. Así que les deseamos que de este día en adelante sea más alegrías, que sigan construyendo, y se les va a extrañar muchísimo. Dicho esto, chicos, vamos a continuar con el show. Y quiero empezar a hablar con Ricardo. Ricardo, bienvenido oficialmente a la Casa de Poder del Amor. Cuéntame un poco de recibimiento tanto en casa de las chicas como en casa de los chicos. Gracias, hermosa. La verdad es que sentimientos encontrados.
Jamás me imaginé estar aquí junto a todos ustedes. Me siento feliz. Tengo que conocerlos un poco más para poder aflojarme, porque estoy un poco tenso. No te voy a negar que me da un poco de nervios incluso, pero feliz, feliz. Y quiero pasarla increíble, porque vine acá no solamente a conocer el amor, sino también a disfrutar cada segundo y cada momento. Estoy contra el tiempo. Yo tengo claro conocimiento de eso. Nada más me queda, no sé si se puede decir. Sí, más ¿Se o puede? menos. ¿Ok? Nada más me queda un mes. Vas a sentirlo como si fuera un Así año. que estoy en contrarreloj. Voy a aprovechar cada segundo que pueda y hacer todo lo mejor posible. Quiero llevarme una gran experiencia y quizás encuentre el amor, quizás no, pero lo que sí voy a encontrar, y estoy seguro, es Seguidores. grandes amistades. Porque el amor no solamente es por una pareja, sino también el amor por una amiga, por un amigo, el amor propio, el amor por la familia. Existen muchos tipos de amor y quiero sentir lo que más se pueda y lo que más me llena el corazón. Jessica, ¿cómo qué tal la primera impresión? Melissa. Bien, me cae muy bien. De hecho, habíamos hecho ya una ¿No era entrevista en ocasiones pasadas, entonces pues ya tenía como... Ya lo conocí. ¿Ya lo conocías? Pues no íntimamente, pero sí, no le gustó sí ese lo like. conozco. Dice que Chicas, ella fue Cris, regañada por te eso, sacó a bailar René. rápido. Ay, sí, yo no sé Entonces, bailar. Por lo que habló. Yo no sé Chicos, bailar. chicos, silencio, ahorita vamos para allá. Cállense. ¿Cómo no? Ajá. Bien. Anatónica, no puedo gritar. Mi momento comentario. me sacó a bailar. Y pues nada, yo no sé bailar, pero la verdad que ahí él bien paciente y intentamos y todo chévere. Shirley, primeras impresiones. Interesante, un chico muy interesante. Un chico interesante. Guapo. Me gustan sus tatuajes. Claudia. Impresionante. Papi, por ahí no. Justo como me lo acabas de describir. Tatuajes, barba. Ese es el tuyo, Shirley. Ay, bueno, la canción del Chavo. La carita de celoso. ¿Quién dice que está celosa? No me lastimes más, me rompes el corazón. Empezando. Claudia, tu opinión. Sí, la verdad es que justo hablé igual de sus tatuajes. Me gusta mucho que es una persona que vea los ojos al hablar y les decía a las chicas que me parece un hombre súper gustó? seco. Me gustó que me vean Súper seguro de sí mismo y creo que eso ayuda mucho. Dice mucho de una persona porque si hay algo que no puedes repetir es la primera impresión. Claro. Entonces, la primera impresión es la primera impresión. Te impresionó bien, así de- No es te llamó la atención. Ecuador y Bolivia, Chicos, parte 2. silencio ya. Parte 3. De verdad. ¿Sí? Me falta conocerlos, ¿no? Como siempre. Pero sí, me parece un chico súper... Chicos, hablando, voy a ir con ustedes porque aquí parece que fue muy amena la bienvenida a Ricardo. Sin embargo, del lado de ustedes, incómoda. Incómoda, sí, puede ser una palabra incómoda, se siente tensión y de hecho las preguntas fueron bastante. Yo quiero saber cuál es el problema, Renier, Miguel, Sebastián. ¿Yo? Cuéntenme. Yo no dije nada. Renier. Pero sí lo insinuaste. Parece que no superan su pasado. Sería muy Abejita, a ver, chismea. Parece que no superan su pasado. A ver, Renier. Le pregunta a Renier. Sería muy hipócrita de mi parte saludar a una persona que estuvo hablando mal de mí. Pero usted lo saludó. A ver, no hable mal de ti. No hable mal de ti. No solo de mí, sino de varios aquí. Ya lo aclaramos. De varias personas aquí. Pero... Habló de varias No hablo personas, mal. como de De ti no hable quién. mal. De ti no hablo Uy, mal. Melissa, pon orden, por favor. No es que lo defienda, sino que digo las cosas como son, porque de él no hablo mal, porque primero, si alguien va a hablar mal de mi pareja delante de mí, se las tiene que ver conmigo. Eso. Ok. Ahí que te quede claro, porque yo sí soy una persona frentera, leal y respetuosa. Si alguien se atreve en mi cara siquiera a mencionarte y a decir algo mal de ti, yo sí lo freno y lo paro y le digo cómo es la Mi vuelta. rey, parcero, esa porque mujer es que lo ama. Así es. Lo ama. Yo Por no eso soy de las que fue veo bien. que están hablando mal de mi pareja y me Espérate, quedo pero callada. Renier tiene razón, no fue eso me contigo, fue en otra parece- ocasión. ¿Renier o qué? Simplemente dije lo que expresaba por lo que había, por cosas que había visto. No estoy diciendo que habló exactamente sobre mí, simplemente dije lo que pensaba. Sí, en algún momento habló de varios de los compañeros que están acá en la casa
Pero nada, como lo dijo él, Yo que recuerdo. llegó acá desde cero. Nunca dije Renier. Y pues nada, ya lograste tu objetivo, estás aquí en el Poder del Amor. Y lo logré. Y de verdad te Ahí deseo, está. te deseo El lo orden de los mejor. factores no altera el producto. Y en sí, me quede una semana, 2 semanas, no lo sé. Lo logré, estoy acá, estoy feliz. Quiero que se lleven la mejor impresión de mí. Pero y yo Ricardo, llevarme espera la un mejor momentito, impresión. porque también estamos hablando de los temas que vinieron a colación. Quiero saber, Miguel, específicamente tú también, hablaste de ciertas cosas que incomodan, porque Ricardo parece que sí se veía el programa o estaba informado. Ricardo, te cuento un dato Espérate, ya, curioso. deja que primero entremos en el tema. Miguel. Miguel. Tú, Miguel. A ver, yo tengo una pregunta antes de empezar a comentar lo que hablamos. Ricardo, ¿a qué te refieres con que nosotros no soltamos el pasado? Que no superamos nuestro pasado. ¿A qué te refieres? ¿Que no superas a tu amigo? Obviamente no lo va a superar, es un amigo real. A mí me duele que se haya ido, yo lo Ok, acepto, pero no tu tengo amigo ningún siempre problema va a con estar decirlo. ahí, por A tu lo que teléfono. voy, me sorprende tu doble discurso que llegas aquí diciendo que no tienes nada contra nosotros, de que te caemos bien. No, primero dices, no, me caían mal. Luego, te ves que no eres mal pelado. Ahora, no superas tu pasado. O sea, decídete, A ver, ¿vas a estar a bien ver. con nosotros o vas a seguir viviendo de ese pasado? Vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Dije que eras un buen chico. Dije que me caías bien incluso. Pero de que no superes lo que ya pasó es algo muy diferente. Es una acción tuya. No Es quiere te voy a decir que explicar, seas mala te voy a persona. explicar por qué piensas que no supero. Te voy a explicar por qué piensas que no supero. Porque yo sí estoy aprovechando el momento que te tengo al frente para decirte las cosas que yo pienso. Yo no ando comentando en redes sociales o haciendo contenido en redes sociales para hablar de temas en los que no me incumbe, porque no estás aquí en reality. Ahora que estás aquí te lo estoy diciendo de frente y te lo dije hace Obviamente no rato te incumbe sentado. porque jamás Si te vas a nombré estar a ti. aquí, espero que ya vengas con la actitud que es y conozcas a las personas antes de mencionarlos o comentar, porque hablaste de nosotros y hablaste de las chicas también. Entonces, ahora que nos conoces, De las si quieres hacer algún podridosas. comentario, perfecto, ahora sí hazlo libremente, pero primero conócenos y ya te cuenta con quién estás Me hablando. gustaría hablar después de Miguel. Me avisas cuando termines. ¿Terminaste? No. Al Alejandro, al Alejandro. Dale, esa sí termina. Tienes que Ok. decir, ya terminaste. Bueno, ya, ahora Te sí. voy a decir algo y te lo Ricardo. vuelvo y te repito. Yo no dije que tú eras un mal muchacho. No es doble discurso ni doble moral. O sea, ubícate. Te estás equivocando. Ay, marica, Yo te dije que falta me caes jefe. bien porque tú no me has hecho nada. Y jamás te nombré ni te mencioné. Así que tu comentario está de más. Lo voy a tomar como quizás una confusión de tu parte o un malentendido. En todo caso, yo contigo tengo buena onda y contigo me quiero llevar bien. Tu Ok. amistad con ciertas personas que a mí no me cuadren y no me caigan porque no voy a ser hipócrita. Y eso es lo que menos soy. Eso es aparte. Sin cojo. La amistad que podamos tener tú y yo es otra cosa. Así que hay que ser maduros, hay que ser bien hombres y hay que aprender a diferenciar las cosas y a separar. Bueno, prediquemos lo que estamos Bien. hablando. Prediquemos lo que estamos hablando. y espero que ahora que nos conozcas sigas lo que piensas. jugoso, A ver, yo quiero saber, porque para la gente que no estemos en Estos sí son hombres contexto, y no los que tengo en mi Ricardo, casa. ¿por qué tanto Renier, Miguel, o algunas chicas pueden también comentar que no fueron apreciados tus comentarios? ¿Qué tipo de comentarios fueron? Nada más para poner en contexto, porque por lo menos yo, y no sé si todo el público entiende exactamente qué está pasando. ¿Qué hiciste, Ricardo? Yo quiero agregar De una. Venda su charque, papi. De una. Voy a hablar con la verdad porque yo no tengo pelos Incluso en yo la sí. lengua. Yo te voy a decir las cosas de frente. Y lo que les dije fue, chicos, a todos los hombres, no sean huecos, no se dejen manipular, demuestren que son inteligentes y saquen a ciertas personas que los están influenciando. Eso es lo que dije. Nunca te nombré específicamente. Te dije como consejo, no seas hueco. Y según tú, ¿qué es influenciar para nosotros? ¿Quién nos estaba influenciando? ¿Cómo nos estaban Ustedes se influenciando? dejaban influenciar. Melissa, ¡Ay! ¿Qué le vas a ¿Me decir vas a a mandar a Melissa? callar o qué? Melissa, no creo que te quedes callada. Mira. No me voy a quedar callada. Pero ponga orden, es el momento. Es el momento de Y de poner las orden. chicas, ¿qué fue comentario pudo haber sido que a lo mejor les llamó la Yo atención? no recuerdo la verdad, pero sí nos estuvieron tagueando en un video de él momento de donde poner estuvo orden. ahí mencionándonos. Es que Chicos, eso le fue hice hace una mucho. pregunta a las chicas, por favor, silencio. Sebastián, por Respeten que favor, no se cese. escucha cuando todos hablan. A ver, Gris. Que fue hace mucho tiempo y no recuerdo muy bien lo que él dijo, pero sí nos mencionó a las cuatro chicas, las 4 superpoderosas,
Y yo recuerdo que en ese momento sí me molesté un poco, pero la verdad que ya olvidé qué fue lo que él dijo, a qué se refería acerca de Vanessa, nosotros. yo quiero hablar del tema porque la Es que la entrevista verdad fue yo no conmigo. dije nada. Él no dijo nada, la Yo no dije entrevista nada. fue conmigo y Manos estábamos limpias. haciendo un jueguito que decía, te voy a mencionar ciertas personas y tú me dices lo que se te viene a la cabeza, listo. Entonces pasó lo siguiente, en esa época yo estaba en enemistad con las chicas súper podridosas y el grupito de allá, ¿sí o qué? Entonces él llegó y me empezó a preguntar, me preguntó por todo el equipo de Donday, porque solamente hablamos por el equipo de Donday o por la estrategia que tenían ellos, así fue como yo lo vi. Él llega y me pregunta, Miguel, yo dije, confundido. Renier, lindo. Mira, Mare, dramática. Andreina, dije, me cae muy bien, pero a veces es súper ingenua. No dije nada malo de ella. Gris, doble cara, y en ese momento lo hablamos y te expliqué por qué. Shirley, envidiosa, también le expliqué por qué. ¿Cuál era la otra? Elizabeth, venenosa. Y luego me preguntó, y Andrea, y yo dije, Andrea, ¿quién es esa? ¿De quién estás hablando? No sé, no la recuerdo. No, eso fue lo único que se dijo. En ningún momento se habló mal, por eso yo ese día, el lunes les dije y les expliqué, yo no hablé mal de ustedes. Siempre lo que he pensado de ustedes se los digo en la cara, sí, dije que estará esto, pero nunca hablé mal. Yo creo que se confundió entre lo que estábamos diciendo porque yo entendí que este chico estaba hablando mal de él, pero me vine a un en vivo, a un live que tuve con él, donde de pronto sí quería hacer como comentarios con doble sentido, pero yo soy de las que si van a hablar de mi pareja mal cuando yo estoy ahí, pues nada que ver. Y ya, eso fue pues, como lo que pasó, pero no pasó nada realmente. Aquí hay varias parejas que están formándose, que están saliendo y queremos tocar base con ellas ya que es inicio de semana. Quiero empezar con Miguel y Andreina. Me encanta. ¿Cómo van? ¿Cómo van esta semana? Se vieron muy platicadores y justo, ay Dios mío, se puso nervioso Miguel. Me puse nervioso, lo siento. Pero el micrófono, Miguel, el micrófono. ¡Qué rico! Incluso Mariela ahí estuvo tratando de unirlos para abrazarse. Mariela de Cupida. Tú solo estás por ahí. Ok. Quiero preguntarte, Andreina, no sé qué se supone que pase con eso. Miguel, está bien tu micrófono. Sí, está bien tu micrófono, era broma. ¿Me escuchan? Sí. Pregúnteme un poco sobre qué pasó. Andreina, ¿nunca quieres hablar? No, siempre hablo yo, pues ahora que le toca a Miguel. No, siempre mandas al otro lado a hablar primero. 3 veces van, 3 veces que empiezo yo. Te toca. Es cierto, Andreina, te toca. Te toca. ¿Qué quieres que te diga, Vanessa, sobre lo que está pasando? Claro. Pues sí, la verdad estamos disfrutando el día a día. Hoy día me reí muchísimo. Ay, qué bonito. Sí, la verdad te cuento que hace tiempo que no pasaba eso de reírme hasta que me duela la barriga, de que decirle... Bueno, también, o sea, es diferente, pues, ¿no? O sea... Muy diferente a lo que tenían anteriormente, que normalmente siempre terminaban discutiendo de cierta forma. Y ahora parece ser que fluye. ¿A poco no, Miguel? No, yo me divierto un montón cada momento que paso con ella, como hace un rato en el sofá, nos estábamos riendo como si no hubiese más nadie y creo que eso es lo importante, no olvidarnos de que hay otras personas aquí que tiran cizaña. Bueno, con Miguel ya somos amigos especiales. Yo me estoy disfrutando del programa, estoy viviendo la experiencia, agradecida por todo lo que he vivido. Entonces, estoy en esa etapa con Miguel de disfrutar, de reír, de risitas vienen, risitas van. Pienso que lento pero seguro. Siempre he sido una persona que se maneja de esa manera. Entonces, disfrutando esto bonito que está pasando con él y que la vida fluya y nada influya. Bueno, muy bien, me alegra saber que van por buen camino. Mare, Andrés, los veo con la misma camisa, estaban como de beso en beso. ¿Cómo va ese estatus? ¿Siguen sin pelear? ¿Sabes qué? Lo importante, Vane, he aprendido después de todo esto, es que en vez de presionarlo a sacar lo que yo quiero de él, puedo simplemente dejarlo ser para tener lo mejor de él y punto. Porque interesante. es así. Entonces, y creo que sí, es verdad. O sea,
La comunicación se va a pulir con el tiempo, las cosas se van a pulir con el tiempo. Estamos lamentablemente o afortunadamente en una situación extra/ordinaria. Entonces, obviamente, nuestro carácter y nuestro ser también se ha moldeado un poco a la situación actual. Es como cuando un animalito le pones con poca comida durante un año, está en modo supervivencia, en modo alerta. Entonces, en este sentido, igual creo que esto nos ha permitido darnos cuenta de si él realmente está enamorado de mí, que sé que sí, porque si no, hace rato también él le hubiese dicho, ya mucho, mira. Gracias. Y yo también estoy enamorada de él, espero que lo sepa, porque si no, también hace Sí lo mucho hubiera sé, dicho, sí "Me lo, oye, tienes sí lo hasta sé. los-". Sí lo sé, sí lo sé, o sea, sí lo sé. Me tienes No hasta solo- los- es que no solo lo sé, también lo siento. También lo siento. Ay, perdón, eso es grosería, ¿cierto? Disculparán. Bueno, pero está bien, van por buen camino, se van entendiendo cada día más, eso me alegra muchísimo. No han cogido Una el mono. parejita que anda también muy unida es Mariela y Alejandro. Mariela, ¿cómo van? ¿Cómo van? Yo digo que mejor que nunca. Estoy muy feliz con lo que está pasando ahora, viviendo situaciones nuevas. Justo hoy estaba hablando con él eso, que estoy aprendiendo a abrirme más a él, a enseñarle, literal, a enseñar a ser tan vulnerable, que yo creo que esa es la forma, es lo más desnuda que puede estar una persona. Y así estoy frente a él. Y me siento muy bien. Incluso se fue hoy y me dice, ¿querés decirme algo? Yo quedé, se fue y me acosté y quedé así como, wow, qué bonito lo que estoy viviendo. Y lo vi y me sentí... ¿Sientes pajaritos? Maripositas. Ya en la está barriga. regresando Alejandro. Ya es el mismo. Ya es Alejandro, alguien. ¿cómo te sientes? Todavía le falta mucho para Todavía. Alejandro. Súper bien, yo creo que Va como es en el Ale. la relación más comunicativa que tuve en mi vida hasta el momento. Es muy genial y muy cool la manera en que ella me expresa todas sus disconformidades de forma rápida. Incluso ayer fue algo muy lindo. Ayer ella no tuvo un buen día. Y porque normalmente a veces no tenemos buenos días, porque sí nomás, nos despertamos a lo mejor no tan bien. Aburrido. Es parte de, dejen de Claro. romantizar las relaciones. Tal cual, y eso está muy bien. Y está Como muy yo bien. el sábado. Y me agradó, permiso, por favor. Lo siento. Y me agradó mucho que ella se tomó el tiempo de decirme y de comentármelo, entonces me volvió parte de su día de esa manera y me parece que es bueno eso, que la pareja esté también en esos malos días, porque son cosas que forjan al fin y al cabo juntos. Hasta te comentó de esas que supuesta, porque así lo digo, libritas de más de Mariela. Mariela, te ves guapísima. Alejandro, ¿le parecen gustar? ¿A poco no, Alejandro? No, me encanta. Hoy estaba toda así como que suavecita, estaba súper rica. Vamos a platicar un poco con Shirley y Sebastián. ¿Por qué no? Hoy tuvieron una plática muy interesante, Shirley. Cuéntanos. Antes de que llegara el nuevo. Cuéntanos un poquito, hablaron un poco de defenderse de las demás personas entre ustedes. ¿Qué propuesta fue esta? En realidad, esa pregunta se la tendrías que hacer a él porque él fue el que me tocó el tema de defendernos entre nosotros. Sebastián. Cierto. Se trata de un equipo. Pues me parece interesante como buenos amigos que somos, buenos amigos, que nos protejamos mutuamente contra cualquier tipo de adversidad Tu y adversario. o comentario de personas en general de la casa que se creen jueces y justicieros también. ¿Una amistad con atracción, Shirley, se puede? Bueno, definitivamente ha habido mucha química entre nosotros, hemos tenido varias cosas. En la actualidad es difícil, obviamente, conversar y que las cosas no fluyan porque tenemos cierta química. Y por eso hay ese tipo de acercamientos que yo no quiero, porque como le dije, somos amigos. Amigos sin derechos. Escuchamos eso Ya antes. no hay amigos con derechos. Entonces, al compartir, al conversar, es como que ¿Qué haces? se me acerca de una manera y yo me pongo nerviosa. Pero siente que es una manera para provocarte. Mariposas. Sí, porque él es muy galante. Ya le he dicho que es súper galante. Shirley, Sebastián, Shirley. ¿Qué te puedo decir, querida?
No, ustedes ya han visto cuál es el trip de ellos. Una semana se pelean, una semana están bien, mal, bien. Como en la gala anterior se pelearon, entonces esta semana adivinen qué toca. Reconciliación. Y ahí van, planeando su contenido de amistad. Vamos a pasar a ver un video de una plática que pasó después de la gala. Ponle play. Esas personas que están atacándote, son fanáticos de otras personas, escudándose que son míos, Ok, es muy posible. para generar problemas y tenerme en estas. Ya. Y tener malos entendidos y yo tener un problema. Entonces, yo con todo el gusto, Fred, podemos hacer una historia Ya. donde yo comento y digo que dejen el hate. Te lo Si agradecería tú te infinitamente. sientes, si para ti eso es importante, yo lo voy a hacer porque yo no quiero tener problemas y no me gustaría estar en tus zapatos. Yo estoy casi que metería las manos por las personas que me apoyan, pero si yo puedo hacer algo para apoyarte y para que te puedan regresar la cuenta, lo voy a hacer y voy a dejar y voy a decir eso de que dejen el hate, de que eso no está bien, porque yo siempre he dicho, créeme, a mí también me han tirado hate un montón de veces. Creo que todos los que estamos aquí Pero han es que llegado no a está eso. bien, y por eso lo que dijo Obvio, no Miguel de está hacer la bien. semana del hashtag Exacto. No hate. Pero pues yo lo voy a hacer porque me gustaría que si yo estuviera en tu posición, alguien me apoye así. Porque yo siempre soy de eso, de apoyar. O sea, siempre da para que te den, ¿no? Entonces siempre me gusta como dar sin recibir nada a cambio, es como un dar desinteresado, pero pues yo sé que eso se regresa con creces, porque cuando tú das algo desinteresado, pues te llega siempre. Entonces yo ya no quiero tener más inconvenientes. Créeme que... Sí, yo te entiendo, ya, créeme, ya. Relájate, llega a tu casa, tranquilo. No sé, ahorita, no sé si cojo mi celular, hacemos una historia, un boomerang y ya. Lo que sí quiero que te tengas en cuenta es que cuando tú quieras decirme algo, me lo digas. Que no te dejes influenciar No, créeme. por lo que ves, Ya. no porque estoy diciendo que alguien te diga. Y también te dejo esa punta ahí de que a veces no pueden ser personas que me siguen, sino pueden ser de otros que quieren pasarse por las personas que me quieren, mi fandom, Pero para eso- generarme un problema. Eso Nada más. Ya. ¿Ya? Hecho. Gracias. Perfecto. Más que nada, ese pensamiento fue al principio cuando yo me alejé de ti. Bueno, nos alejamos, no es que yo. Entonces ahí sí varios tus fans te defendieron y a veces no de la manera adecuada. Bueno, precisamente tocamos este tema porque durante todo el día ha estado suscitando precisamente todo lo de las redes sociales, tanto Andreina lo comentó, lo han comentado en casa de los chicos Miguel, y es importante también tocarlo. Se hizo un llamado a la gala pasada a no más hate, a que todo fluyera. Y pues quiero preguntarles, Andreina, la situación para ti ha sido bastante incómoda, de hecho también se mencionó a Andrés y el fandom de Andrés. Quiero saber cómo va la situación. Bueno, Vanessa, voy a ser clara. Yo ya hablé con Fred, pero pues yo quiero decir dos cosas. Primero, que lo que hace Andrés me parece súper bajo, que utiliza las redes sociales. Porque si él quisiera, no sé, pues, hacer algo de hablar conmigo para poder llegar a algún acuerdo, no lo mencionaría en redes sociales y no incitaría también a que me ataquen, porque lo que él hace es que también inciten a que las personas reaccionen como reaccionan y es atacándome. Entonces, otra de las cosas que siempre pienso y que ahorita como que lo puedo confirmar es que a él le encanta hacer este tipo de cosas y llevar los problemas a las redes sociales, porque pues también lo hizo con Dondai, le llegó una avalancha de hate a él y ahora lo está haciendo conmigo para que también me ataquen. No sé si es una estrategia como para que, ¿cuál es el fin de él? Porque si uno quiere llegar a un acuerdo, va con esa persona, hay un medio que se llama WhatsApp, que si quiere hablarlo por privado, o también es mi compañero, lo puede hablar aquí, o lo que sea que fuera, ¿no? Pues él asume, garantiza cosas que ni siquiera tiene las pruebas, porque aunque él me diga que las tenga, yo no sé 100% si eso es real, ¿me entiendes? Y también tengo pruebas donde también me atacan a mí, que es de su fandom, pero yo para qué caerme en esa bajeza de estar diciendo, mira, esto es lo tuyo, esto es lo mío, porque a final de cuentas yo no puedo ser responsable de las acciones que hacen los demás.
yo soy responsable de lo que yo hago. Si yo tuviera la culpa de que le bajen la cuenta a Frederick, si yo fuera culpable, yo diría como que, oye, discúlpame y sabes que lo voy a hacer. Pero no soy la culpable porque yo no lo hice, porque no tengo yo como que la potestad o tengo el derecho de decirle, ay, yo lo hice. ¿Me entiendes? Entonces, con eso. Y no, o sea, me parece súper bajo, me parece como mal de él, hasta como hombre, porque se supone que está hablando conmigo y que lo haga de esa manera por una red social, es como que, ¿a qué quiere llegar? ¿Cuál es su objetivo? Si su objetivo es hacerme sentir mal, si su objetivo es, no sé, que yo tenga una desestabilización emocional o algo que me afecte, pues no lo va a lograr porque no va a ser así. 2, que sí, me ha pasado a mí de que no solo reciben hate los demás, sino que lo he recibido yo, lo he recibido Miguel, y tanto así que hasta quisieron bajarle la cuenta a Miguel. Entonces, yo la verdad, Vanessa, yo estoy preparada para todo y es como lo que yo digo, se puede recibir, hay dos maneras de recibir hate. En las redes sociales, que obviamente al final de cuentas es una persona que está escribiendo por un comentario y te lo está diciendo, no te lo está diciendo de frente. Pero yo lo he recibido de frente al inicio del programa y eso para mí sí es duro y cruel. Que te lancen cosas negativas dentro del programa, que te estabilicen, que te digan cosas, que te ataquen en tu cara, ha sido cruel. Y pues yo ¿De quién sufrí. específicamente? Pues de los que están en el programa, no tengo que para quién decir, no tengo que decir, yo creo que los que están aquí saben Vanessa, quiénes, yo le pongo nombre porque dice no tengo para qué quiénes son decirlo, las pero lo personas, dice. entonces eso, la verdad, Vanessa, que yo agradezco totalmente a esas personas porque gracias a esas personas soy la mujer que soy, estoy fuerte y créeme que si viene ahorita un montón de comentarios que me han llegado porque sí recibo hate, porque sí recibo personas que me atacan, pues bueno, la verdad que no me van a afectar. Muy bien, en este tema está envuelto tanto Andrés como Fred. Quiero empezar con Fred, que sé que básicamente ha estado platicando con Andreina, tratando de resolver una situación. Platicaste también con Miguel. Cuéntame un poquito. Bueno, como hablamos, Andreina y yo hablamos. Bueno, ambos hablamos y creo que queremos llevar la fiesta en paz. Aquí ninguno quiere tener problemas. Esa frase es mía. Y bueno, respecto a lo que dijo Andreina, yo sé de que no es su culpa, yo sé que ella no le dice a los fans qué hacer, pero sí tenemos cierta influencia nosotros como figuras públicas y podemos frenar estas cosas. Bueno, ya vimos que vamos a hacer ya sea una historia o algo así, y eso igual los quiero invitar a todos para que todos nuestros fans, todo el público escuche y diga basta de hate, no más hate. Terrible. Obviamente no tenemos la decisión sobre ellos, pero sí podemos influenciar bastante. Entonces, bueno, con Andreina ya vamos a dejar que todo pase. Los fans pueden ser los de ella, pueden ser los de cualquiera. En ningún momento la acusé a ella, eso está claro, está en todas mis redes. Siempre dije, es el público el que se toma las cosas demasiado a pecho y está bien que defiendan, pero no está bien que estén faltando el respeto a los demás. Defiendan a quien quieran, pero manténganse en cierto margen. Se entiende. ¿Ya? Y creo que es un buen mensaje. Sí, igual quiero agradecer a todos los chicos y al público que me estuvo ayudando para recuperar mi cuenta. Lastimosamente me creé otra cuenta, la perdí de nuevo, pero bueno, ahora ya estoy con una tercera que poco a poco la voy a ir sacando cuando todo se calme más. Y gracias igual a todos ustedes. Oye, hablando de envidiosos, vamos a hablar de tu viaje, ¿no? Ah, sí, hablemos. Oye, ¿qué tal? Renier, Melissa, este viaje, ¿les parece si lo vemos y después lo platicamos? Ponle play. Bueno, mira, como el premio me lo gané yo, con todo lo que te hice en la semana de detalles, entonces te traje a ese pueblito súper autóctono propio de la región que se llama, ¿cómo se llama? Tiumalicasic. Sí, yo creo. Te queda más lindo a ti.
pero te lo tienes que meter más. ¿Cómo que no? Ah, no, ese no te sirve. Está muy parado. No, mi algodón. Un vestido así. ¿De cuáles? No sé, no sé. Uno de esos, pero... Que sea para un... Que no me sale, este está roto. Mira. Que este está roto. Te lo voy a decir en turco para que no lo entiendas. ¿Y por qué no quieres que lo entiendan? Porque en su momento lo puedas entender, ¿no? Escucha. Aşkım seviyorum. Aşkım seni seviyorum. Benimle evlenir misin? Tú solo dices no. Evet. ¿Evet? A todos sí, es que hoy estoy haciendo un propósito y es a todos sí. ¿A todos sí? Aunque no sé. Aunque no sepas. Sí, ¿Tú sabes lo que te pregunté? no sé. Quisiera saber. Sí. Quisiera saber lo que te pregunté. Sí. No sé. ¿Qué tal? ¿A dónde fueron? Cuéntanos cómo va el amor, que no hemos tocado base con ustedes, pero queríamos esperar este momento. Por fin del viaje. hablaremos del amor. No, hemos hablado del amor bastante también hoy. No vengas, Del amor Meli. mágico y real. Bueno, cuéntame del amor mágico y real, ¿cómo van? Porque ustedes echan como casi pasión en cada esquina. Bueno, Ahorita lo como- veían bailando y era así contra la pared, casi la Pensaban que la policía. cámara no lo iba a captar. No, bueno. Afortunadamente la cámara capta las emociones. Delicioso. Cierto. Como les digo, pues no sé, describo mi relación en algo mágico y real. Últimamente estamos más sólidos, no sé, muy felices, muy contentos. En este viaje, no sé, nos fue súper bien, la pasamos súper rico, súper delicioso. Más que el viaje, yo creo que es la compañía, las personas. Renier. Estamos en un buen momento ahora en la relación. Tuvimos un viaje bien bonito, la pasamos súper bien. Y me siento súper bien con ella, lo digo nuevamente. Tuve un detalle bien bonito con ella esta mañana.
Le comenté una vez más lo importante que es para mí ella en estos momentos. Y pues nada, la relación va viento en copa. Hablaba Renier, Melissa, de la suerte que tenían de haberse encontrado. Sí, es una suerte haberme encontrado de verdad una persona como ella, que siempre ha estado ahí para apoyarme, siempre está de mi lado. Verdad me siento un hombre muy afortunado de tener una persona como Melissa al lado mío. Oh, miren lo que me regaló. A ver. Una maricadita de oro. Ay. Entonces, ¿todo bien en el paraíso del amor, Renier, Melissa? La verdad, sí. Para malas noticias para las envidiosas, vamos súper bien y cada día vamos a estar muchísimo Como viento mejor. en popa. Bueno, de eso se trata, la verdad, qué bueno, porque ustedes ganaron este viaje. Hay que recordar que fue por esos detalles románticos que tuvieron en la semana y sin duda fueron muy bonitos, muy pensados, así que felicidades. Gracias. Y bueno, vamos Gracias a todos. con los comentarios de nuestros fans. Romano dice, Mariela y Alejandro cada día más seguro del amor que tienen. Bravo, Alejandro. Oye, pero Mariela también. Gracias, Romano. Joira Venega, al fin. No sé si es güey. Qué lindo lo que estaba esperando. Miguel y Andreina. Andreina. Esperando. Yo lo leo como ¡Wii! Sandra Rodríguez, desde Colombia, votando siempre por mi parcerito Sebastián. 100% real, eres todo. ¡Te amo! Al menos alguien me ama. Dios. Alexandra dice, apoyando a Shirley, Austin Baby, Sebastián, Claudia y Frederick. Divina, divina, gracias. ¡Vamos! Arte de música. Dice, presente Bolivia, apoyarlos a los lindos de la casa, Andrés, Frederick y a mi bella Piña. ¡Gracias! Te lo comentó Selena Gómez. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Ketty Macías dice, te sigo apoyando, Andreina. Un beso, Ketty Macías. Muchas gracias. Besitos. Roberto, la mejor pareja, Melissa y Tienes Renier. toda la razón, Roberto. Gracias. Gracias, Eres el mejor, Roberto. lo mejor, siempre busca lo mejor. Vinuesa, Roberto Vinuesa. Maggie dice, la mejor pareja, Melissa, la única divertida de reality. No soy colombiana, pero amo a Melissa. Melissa, el universo conspira a tu favor. Gracias, mi ciela. Di lo más duro para que todas esas envidiosas puedan oírte. Catherine González, por Andreina y Miguel veo este programa. Saludos, soy de Panamá. Gracias, Katherine. Saludos a Panamá. Marisol Jiménez, bien Andreina y Miguel hasta el final. Helen Bravo, jajaja, Andrés me hace reír demasiado. Gracias, Helen. Hazla reír. Ya, Por un fin chiste. alguien entiende mi humor. Un chiste. Gracias. Evelyn Rodríguez, qué bonita pareja, me encanta verlos juntos, Andrés y Mare. Gracias, Helen. Meche Basurto, ¿no les pasa que María Alejandro, Mari Andrés y Meli y Renier son lo mejor de los capítulos cuando se juntan? ¡Viaje! Viaje para todos. Un viaje para nosotros, Meche Basurto Grax. Meche Basurto, gracias. Sofía Endara, qué lindos María Andrés, espero que ya se pueda entender mejor. Estamos en eso, Good Sofía. trying, baby. Estamos Gracias, en eso, Sofía. De verdad, gracias. Estamos en eso. ¿Y el anillo para Todo se cuándo? construye, Romano, se construye en un día, Sofía. Ariana Reyes, amo la amistad de Shir y Miguel. O sea, Shirley y Miguel. Gracias, Ariana. Gracias, Ariana. Marcia Tamayo, Bolivia apoya más a Andrés de Bolivia a apoyar más a Andrés de todos los teléfonos, no debemos dejarlo caer, es más que una convocatoria que la última gala gane Andrés. Rayo. Muchas gracias, por apoyar Marcia. al Chivo. Muchas gracias, Marcia. Yuji Free dice, Shirley, siempre te apoyaremos. Mostraste ser fuerte ante muchas situaciones, incluso hasta en poner cara a cara con varios patanes. Tú representas a la mujer peruana que sale de una y otra y que a pesar de no tener a un caballero al lado brilla con propia luz. Nuestro apoyo para ti y nuestro asti. Escucha, Sastia. Toda la vida, vamos, Perú. Escucha, Sastia. Muy bien, muchas gracias siempre a todas las personas que cada semana votan en www.elpoderdelamor.tv. ¿Y ustedes saben qué semana es esta semana? La Por semana de favor. los madrazos. Semana de discusiones. Del amor. Atalay, por favor. Esta semana sonará el gong. Ya era hora. Y eso quiere decir
que muchas cosas van a cambiar. ¿Cómo qué? Habrá muchas sorpresas, pero eso se los diré en la gala. Así que tengo otra noticia que darles muy importante. Hoy es el día de las noticias. Sus 8 horas están completadas. Es una mujer bastante difícil de tratar, pero cuando se te sabe tratar, te abres. Es que la carta, si tú te das cuenta, Andrés, no tuvo relevancia. No tuvo relevancia y hablaron 2 semanas de mi carta. Si en verdad a ella le llegó a gustar el nuevo, a lo mejor sí Sebastián va a quedar volando. La gente siempre va a hablar mal de ti. Y cuando hablan a tus espaldas es porque tú estás un paso adelante. Que estoy en un punto de que ya no sabes ni qué hacer. Exacto. Shirley nunca le va a tomar en serio a Sebastián. Existe un 75% de posibilidad de que eso pase. ¿De qué? De que tu relación se quede aquí. Por parte de Ricardo, pues obvio, ¿cómo no la va a conocer si nos ha estudiado a todos para estar aquí? Si tú no estás con Shirley en este momento, ha sido por tus malas actitudes. Quizás no has sido lo suficientemente hombre como para llenar esos espacios. ¿Dónde lo aprendiste? Cuéntame. No necesito verme todo el programa para saber que eres un payaso, bro. El hecho de que tú estés traumado con el poder del amor y que por fin hayas venido al poder del amor después de 3 meses y medio, completamente con todo preparado y estudiado para saber qué decir. Quizás en tu cabecita, tu capacidad no te da para esto. Y quizás tienes que cambiar de actitud para estar con una mujer como Shirley. Tú no puedes opinar por lo que ves detrás de una pantalla. Tú tienes que venir aquí y vivirlo, papi. La verdad que prefiero mantenerme al margen de esa conversación. Tú eres también un payaso, pero tatuado. Esa es la diferencia. Lo único que tengo para decir es, hay muchas bocas por callar. Vamos a jugar. Succiona la bola.